esto. Así que, nada, pues, sean todos bienvenidos. Hoy día con la Val queríamos hablar un poco de jardineras, porque en todas estas conversaciones que hemos hecho paisajismo a lo largo como del año, que está ahí el año pasado, porque ¿cuándo partimos con esto, Val? ¿Cuándo nos encargó la alcaldesa el tema de los cursos? ¿El Hace 2020? ¿O el 2021? 2020, plena 2020 pandemia, ya. sí. Ya, qué heavy. Y de hecho, estos cursos nacieron como, no sé si se acuerdan, cuando estábamos todos en cuarentena y estábamos todos bastante como entre deprimidos, angustiados, etcétera. Un tema que hablamos con la alcaldesa era que efectivamente hablar de planta era algo que nos hacía a todos bien. De hecho, nos pasaba mucho que conversábamos con ella cuando veíamos todos los temas de Providencia y al final como que uno se daba cuenta que después de las reuniones de jardines, a pesar de que todos viniéramos con un montón de problemas, como que no veíamos contentos. Así que nada, pues, a eso se generaron estas charlas, que espero que les sirvan. Hoy día vamos a hablar un poco de jardineras, porque normalmente nos vamos siempre a los jardines, ¿cachai? Y no todo el mundo vive en casa, hay un montón de gente que vive en departamento, o gente que tiene eventualmente plantas en maceta, y la idea es que yo les voy a hacer una presentación muy corta, muy simple, les voy a explicar algunos temas que tienen que ver con varios de los errores que uno normalmente hace cuando hace jardinera o cuando planta en maceta, que hace que a uno no le resulte tan bien. Y después vamos a ver algunas especies de plantas que son bien atómicas, separadas esencialmente en sol y en sombra. ¿Ok? Así que nos vamos a dedicar a eso en este tiempo. ¿Por qué no me ponís de co-host también, Sí, Val? dame un segundo. Le pedimos a los vecinos, por favor, que apaguen su micrófono y sobre las preguntas de las otras clases se van a subir mañana, se van a subir todas mañana al canal de YouTube de la municipalidad y van a encontrar todas las clases. Y por favor que apaguen el micrófono. Gracias. Ponme co-host, Ya, porque ahí tengo alguna capacidad de, si a alguien se le queda prendido el micrófono, lo puedo ir ya, controlando. ¿Ok? vamos. Oye, para los que quieren ir haciendo preguntas, está la opción, ¿cómo se llama?, de levantar la mano y responder sin ningún problema. La idea es que podamos ir respondiendo a la medida que surjan dudas, pero también lo que vamos a hacer es que para los que quieran escribir en el chat, que hay gente que le da vergüenza o eventualmente quiere preguntar y no quiere interrumpir, por favor, siéntanse con libertad absoluta de escribir en el chat y ahí vamos de alguna forma hilando la clase en la medida de lo que ustedes vayan preguntando. ¿Ok? La clase hoy día quiere hablar un poco de jardineras, porque la verdad es que para todos los que vivimos en ciudad es bastante normal que muchos de nosotros vivamos en departamentos en el fondo. Y obviamente no es lo mismo un departamento que una casa, porque normalmente uno tiene mucho menos espacio, pero las jardineras que uno mira un poco a huevo son una tremenda oportunidad de hacer paisajismo bien extraordinario. De hecho, a mí me ha tocado hacer un par de proyectos de jardinera que son bien emocionantes. Y les diría que he aprendido un par de cosas en todos estos años que hago edificios, jardineras, etcétera, que tienen que ver con muchas de las cosas que tal vez uno no necesariamente toma en cuenta o tal vez no toma como en cuenta del todo y que hacen que a veces lo que uno hace no resulte tan bien. Y yo les diría lo primero, para todos los que tengan un departamento y eventualmente que quieran, de hecho, no solo armar una jardinera o que eventualmente quieran poner alguna planta interior, por ejemplo, dentro de su casa, hay temas relevantes que tienen que ver primero con la orientación. Y la orientación tiene que ver hacia dónde mira tu jardinera. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un departamento que tiene una jardinera y de alguna forma cuando miras la jardinera ves la cordillera, claramente tú vas a tener lo que se llama una orientación oriente hacia la cordillera de los Andes. En el caso nuestro es bastante fácil. Si por ejemplo, le das la espalda a la cordillera, vas a estar mirando hacia el poniente, por lo tanto tu jardinera está orientada al oriente. Y si estás mirando hacia la cordillera, la jardinera que está a tu mano izquierda es la jardinera norte y la jardinera que está a tu mano derecha es, ¿cómo se llama?, la jardinera que está orientada hacia el sur. Y es re importante eso, pero no es del todo lo único, porque les voy a explicar algo, voy a tratar de explicárselos acá, a ver si lo logran entender. Denme un segundo que se me... Ahí sí. No, todavía está convirtiendo. Que no sé si se han dado cuenta, como se llama, de lo que pasa normalmente cuando uno tiene, por ejemplo, déjenme acá, perdonen que se me... Ahí sí, que me estoy tratando de cambiar la presentación, apreté mal, perfecto.
Hay una cosa muy loca cuando uno hace jardinera y tiene que ver con la orientación, que uno a veces piensa que, por ejemplo, la jardinera que ustedes tienen está mirando hacia el norte, pero hay que tener cuidado porque les va a pasar mucho, por ejemplo, si la jardinera que ustedes tienen está en un departamento donde arriba hay un techo o otro departamento y en el fondo ese techo se proyecta sobre la jardinera, les va a pasar una situación muy curiosa que tiene que ver con lo abajo o arriba que pasa el sol en función de la época del año. No sé, vecinos, si se han fijado, por ejemplo, que en invierno el sol pasa mucho más abajo. ¿Se han dado cuenta de eso, no es cierto? Como que normalmente, por ejemplo, si uno tiene una jardinera o un ventanal que está mirando hacia el norte, el sol baja, 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 baja en invierno, eso se llama declinación solar, y por lo tanto vamos a ver que un montón de sol entra por la jardinera, perdón, entra por la ventana en el fondo, ¿ok? Y eso es importante que lo entiendan, porque en general muchas veces el error que mucha gente comete cuando ponen, por ejemplo, o arman jardineras que están mirando hacia el norte, es que se olvidan que a veces tienen techo arriba, producto de ¿cómo se llama? De el vecino que tienen arriba en el fondo. Entonces, lo que de alguna forma tienen que tratar de entender es que el hecho de tener techo arriba de tu jardinera va a afectar absolutamente la cantidad de sol que tiene. Y eso significa que en invierno probablemente el sol baje y le va a llegar un montón de sol a las plantas que eventualmente ustedes coloquen en su jardinera. Sin embargo, en verano es probable que el sol pase por arriba del edificio y la jardinera que tenía un montón de sol ya simplemente no tenga nada de sol durante el verano. Entonces, eso es interesante porque el hecho de que una jardinera mire hacia el norte no necesariamente significa que vaya a tener mucho sol. Podría ocurrir, por ejemplo, lo que les acabo de decir, invierno con sol, invierno sin sol. Y eso es importante porque eso cambia radicalmente las plantas que uno eventualmente podría ocupar. ¿Ok? Lo otro que hay que tener en cuenta es que todas las jardineras que miran hacia el sur, en general tienen muy, muy, muy poco sol, salvo en pleno verano a última hora, porque el sol se va corriendo hacia el sur, cuando en invierno se coloca como al norponiente, pero en verano se va a correr un poco hacia el sur, y eso significa que el lado sur de un edificio, en pleno verano, lograría recibir alguna cierta cantidad de sol. Lo que no significa que cambie como radicalmente el tipo de plantas que uno ocupe, porque en el fondo es el sol de última hora de la tarde, que suele ser un sol ya bastante más suave, pero que es súper bienvenido por un montón de plantas que uno eventualmente coloca en la jardinera sur, que es la que normalmente no tiene prácticamente nada de sol, pero sí podría tener bastante luz. Y luego está la del oriente, y luego la del poniente, que la del poniente junto con la del norte, pero especialmente la del poniente, y bien saben los que tienen un departamento mirando hacia la cordillera de la costa, que en verano el sol pega como el diablo, es fuerte, y por lo tanto un montón de plantas se secan, se queman, se ponen feas, se llenan de arañitas, y eso es un problemazo. Así que el poniente es algo que le vamos a tener que prestar un montón de atención y de ahí vamos a tratar de entender cuáles son las plantas que eventualmente yo podría ocupar en esa época del año. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahora con esto de la orientación? Por favor, vayan escribiéndome en el chat y me van contando. En el caso tuyo, Mirta, la Mirta pone un tema interesante, que era algo que justo íbamos a hablar ahora. Pasa, por ejemplo, que para los que tienen jardineras y son el último piso del edificio y no tienen techo arriba, esta cosa, como se llama, de la orientación, como que pierde un poco de efectividad, porque si yo no tengo techo y estoy, por ejemplo, mirando al sur, es probable que producto que el sol pasa por arriba del edificio, yo a pesar de que miro al sur, voy a tener un montón de sol. Si eventualmente están en una terraza, por ejemplo, en un último piso. Entonces, es súper importante que le presten atención al tema del sol, porque suele ser como uno de los errores importantes que uno comete cuando uno hace jardinera. ¿Ok? Y la orientación define, obviamente, las plantas que vamos a colocar. Y muchas veces uno va, ya tiene claro más o menos cuántas horas de sol tiene, se va a algún vivero, pregunta cuáles son las plantas que eventualmente podrían funcionar o no en función de la cantidad de sol, y la gente se olvida de lo más importante que es el suelo. Y cuando hablo de suelo, es que en general cuando uno le pregunta a la gente, por ejemplo, cómo armó la jardinera, me toca mucho ir a departamentos a arreglar problemas, en el fondo, con jardineras que normalmente drenan muy mal, y lo que suele ocurrir es que nos preocupamos de las plantas, nos preocupamos de la orientación, pero le pescamos poca atención probablemente a lo más importante, como que se llama, lo más importante, como que se llama, que tiene que ver con el suelo, un buen sustrato, una buena mezcla de tierra. Muchas veces pasa, Bernardita,
a propósito de lo que me estás preguntando, que es un buen sustrato, que la gente toma, imagínate, le entregan el departamento, eventualmente usado, nuevo, da lo mismo, o un macetero, ¿cachai? Y uno va y compra una bolsa de tierra y le pone tierra. Y eso es un error, porque generalmente cuando uno compra tierra, lo que uno compra es un sustrato, porque no es suelo, eso hay que entenderlo bien, y ya les voy a explicar por qué. Y esa tierra está totalmente desarmada y pasa mucho que uno le echa agua y no sé si se han fijado que esa tierra se transforma en una suerte como de masa y suele ocurrir que drena muy mal. Ese tema del drenaje es la clave del éxito con las plantas. El drenaje es lo más importante, porque las raíces de las plantas, al igual que cada uno de nosotros, respiran oxígeno. Y eso significa que cuando ustedes le prestan poca atención al drenaje, probablemente tengan el problema que un montón de raíces de plantas se van a empezar a podrir porque se produce una situación, como se llama, que se conoce como anoxia, donde muchas de las enfermedades de raíz, que son algunas de ellas hongos malos, porque los hongos son mayoritariamente buenos y hay unos pocos malos, que normalmente necesitan que ocurra esa ausencia de oxígeno para hacer fermentación y normalmente, como se llama, para afectar gravemente a nuestras raíces y eso obviamente es lo que no tiene que pasar. Entonces, primera cosa importante, drenaje. Y el drenaje de una jardinera, Ingrid, no se arregla, ¿cómo que se llama? ¿Cómo se llama? Con, por ejemplo, una capa de piedra abajo. Pasa mucho, Bernardita, que la gente toma la jardinera, le echa piedra abajo, le echa la tierra encima y cree que esa capa de piedra que hay abajo va a funcionar perfecto con el drenaje. El problema es que se olvidan que antes de llegar a la piedra, el agua tuvo que atravesar 30, 40 centímetros de un suelo que no drena. Y eso normalmente ocurre, entre otras cosas, lo que pone la Ingrid, que efectivamente la tierra, como tierra, suele endurecerse, apelotonarse, y por lo tanto vamos a tener un problema como que se llama con el drenaje y con el tema del oxígeno. Y lo que vamos a empezar a ocupar cuando armemos, ¿cómo se llama? Jardinera, es pensar en una cosa que se llama, por ejemplo, sustrato técnico. ¿Ok? ¿Y por qué voy a hablar de sustrato técnico? Porque lo que yo quiero es hacer una mezcla de suelo, una mezcla de distintos sustratos, ¿cómo se llama? Déjame... Un lapicito préstame. Val, necesito si me podéis poner ¿Qué para quieres? como co-host, probablemente para poder escribir en el chat, porque estoy solo para escribirte a ti, pero no tengo cómo escribirle a los vecinos, para ir Gracias. escribiendo algún par de cosas en la, ¿cómo se llama? Mira, Acá, abajo en el chat pone para ¿ya? todos, para everyone. Está bien, lo que pasa es que no me deja. Anfitriones y panelistas, Municipalidad de Ah, Providencia. ya. Es como un chat medio cerrado, Ya. ¿cachai? Sí, Bueno, solo lo que que estábamos no se hablando, puede, no te puedo poner de co-host porque solamente está el host y el panelista. ya, Así ok. que tú dime y yo lo escribo. Ya te lo voy escribiendo. Bueno, el tema es que hay que entender que el sustrato, entonces lo que vamos a hacer cuando armemos el suelo de la jardinera va a ser una mezcla de distintas cosas entre lo que vamos a, en lo que vamos a tratar de lograr que haya la mayor o el mejor drenaje posible, porque el buen drenaje disminuye el riesgo de que obviamente se nos pudran las plantas. Y lo otro que es súper importante, y pensé que había una falta de ortografía, lo que es re importante, como se llama, es que hay que entender que cuando tengo cuando tengo mucha agua, también tengo mucho peso y podría ser un problema porque las jardineras o las terrazas con macetero tienen que tener un peso máximo, ¿ok? La Julia está preguntando para plantas de poniente, después vamos a ver un par de cosas bien, bien relevantes a propósito. De cuáles son las plantas, se las separé por plantas de sombra, después vamos a ir hablando un montón de plantas increíbles para que las vayan escribiendo, después las van a poder ver de vuelta si quieren en el YouTube de la municipalidad. Así que no se preocupen, vamos a ver por lo menos 40 plantas distintas, tenemos un montón de plantas de flor, algunas hierbas de cocina, dejé afuera los frutales que me arrepiento un poco porque podrían estar en maceta y vamos a ir viendo plantas que soportan bien el norte, que soportan bien el poniente, así que no se preocupen por eso, ¿ok? Ahora, la pregunta es cómo se construye ese sustrato. Y lo que hay que entender es que el sustrato es una mezcla principalmente de tres cosas. Y es lo mismo que ocupamos, no sé si han tenido la posibilidad de ver lo que estamos haciendo en la Municipalidad de Providencia con el paisajismo sostenible en las plazas, que van a empezar a ver que lo que antes era tierra se transforma en una mezcla que tiene un montón de piedra, arena y algo de compost. Y eso tiene que ver con que la mayor cantidad posible, como se llama, de sustratos el uso de la mayor cantidad posible de sustratos que permitan que haya el mejor drenaje posible.
y ese sustrato se construye con alrededor de un 40% de piedra. Y respecto a tu pregunta, Mirta, te cuento cómo se llama, que después en el canal de YouTube, todas las charlas que nosotros damos, los temas de jardines, sus preguntas, se publican en el canal de la municipalidad en YouTube. Y es así, ¿no es cierto, Valentina? Sí, sí, las anteriores están todas en el canal de YouTube, los cursos anteriores. Este curso mañana va a estar las 3 clases en el canal. Perfecto, o sea, si alguien tiene alguna duda o quiere saber o se quedó medio colgado con algo, obviamente puede aprovechar de escribir la pregunta, pero sepan que también pueden volver a ver esta presentación todas las veces que quieran, ¿ok? ¿Cuál es la mezcla? ¿Cuál es la forma de hacer este sustrato? Y eso es lo importante, es una mezcla de 3 elementos muy simples que pueden conseguir en cualquier lugar en realidad. 40% de piedra de alrededor de medio centímetro, 40% de maicillo o arena gruesa y un 20% de compost. Es súper, 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 súper importante esa mezcla, alrededor de 40% de piedra, 40% de maicillo grueso o arena gruesa y compost. Por favor, no ocupen tierra de hoja. La tierra de hoja, mucha de la tierra de hoja que uno compra en sacos, por ejemplo, cuando uno va a Olmué o en algunos lugares cuando uno va a Talca, Curicó, etcétera, es tierra que normalmente sacaron de nuestros cerros, están destruyendo nuestro bosque nativo para sacar tierra de hoja. Si compran tierra de hoja, por favor compren la tierra de hoja que se produce por especialistas y la verdad que yo prefiero 1000 veces ocupar el compost porque lo encuentro bastante mejor. Muchos de ustedes, vecinos que están inscritos o se inscribieron en el programa de la permicompostera, probablemente puedan generar su propio humus y su lixiviado de humus, pero sepan que el compost tiene todo lo que la planta necesita, o prácticamente todo, de hecho, porque esencialmente lo que tiene es una buena cantidad de microbiología. La tierra biológica, Jam, efectivamente es compost. Qué interesante el concepto de tierra biológica, porque efectivamente uno de alguna forma podría, el compost, dentro del compost entran como tantas categorías, pero yo diría que lo que yo querría es algún sustrato que esté biológicamente activado en el fondo, ¿ok? La tierra que uno ocupa para los maceteros, normalmente la tierra, Mónica, que venden para maceteros hay que tener cuidado, porque en general es pura tierra. Entonces, no es que nos sirva, pero lo que queremos acá es drenaje. ¿Cuántos de ustedes tienen, por ejemplo, ficus que están horribles? Esos típicos ficus que como que botan la hoja, están todos amarillentos, y uno los riega y siguen amarillentos y nunca se recuperan, y tienen 4 hojas, están todos pelados. Ese es un clásico. Yo me acuerdo mucho el tema de los ficus, porque cuando yo era chico los ficus eran como una planta de lujo, no tiene nada que ver con lo que son ahora. Entonces me acuerdo que mi mamá cambiaban ropa por planta, entonces juntó un montón de ropa, un montón de tiempo y cambió la ropa por un ficu que lo cuidaba como hueso santo, y el pobre ficu durante un montón de tiempo estaba bien lánguido hasta que una tía mía que hacía jardines nos enseñó el tema del drenaje, un tío mío, perdón, el tío Toño, que en paz descanse, mi tío querido, así que un homenaje para ti con esta charla que me enseñaste tanto de las plantas, y la tía Verónica. Pero bueno, lo importante es que obviamente estas, ¿cómo se llama? Estas plantas les viene mal ese exceso de agua, ¿ok? El humus que tienes tú, Bernardita, de los gusanos, vendría a ser humus, no compost exactamente, y es lo que se produce con una vermicompostera, o sea, es un proceso de generar tierra biológica a través del uso de lombrices. Las lombrices, además de hacer una buena parte del trabajo, obviamente hay un montón de bacterias que actúan. El tracto de las lombrices está lleno de bacterias alucinantes, que son las que hacen la digestión, que permiten que el gusano se alimente de todo esto que va comiendo. Y yo te diría que es bien extraordinario ocupar ese humus y el líquido que suelta tu vermicompostera, disuelto en unas 10 partes de agua, porque tiene una cantidad de biología que es alucinante. De hecho, es mucho más importante la biología que tiene ese líquido, más que los nutrientes, que a veces uno les da tanto valor. No quiere decir que no sean valiosos, pero la biología es extraordinaria. Respecto a lo que están escribiendo muchos de ustedes de la borra del café, las hojas de té, etcétera, en general es súper bueno para las plantas, pero hay una sola condición súper importante. Cuando agreguen esto, nunca lo mezclen con el suelo, sino que vayan colocándolo en una capa sobre el suelo. Nunca mezclen estos sustratos con la tierra, vayan colocándolo siempre encima. Y si alguno de ustedes tiene alguna afición, por ejemplo, por las gardenias, los jazmines del cabo, las camelias, los rododendros, los diamelos, las azaleas, que son plantas calcífugas. Calcífugas quiere decir que les carga la cal, el carbonato de calcio, y lo importante, ¿cómo se llama?
Es que en general les diría que esta pregunta está buena tuya, Julián. Tengo una jardinera que hereda todo al minuto, bota todo y las plantas están estresadas y está dura. Qué ganas que me saqué una foto, Julián, y la mandís, porque es raro que una jardinera drene rápido. Ahora, si el suelo está súper duro, es porque de alguna forma compactó, y si el suelo compactó, es porque de alguna forma está faltando algo de drenaje, estructura. Yo te sugeriría que pruebes de agregar, ¿cómo se llama? Una capita de compost, Julián, ¿cómo se llama? Sobre tu jardinera, alrededor de 1 centímetro, y repite esa operación, te diría que una vez cada 2 meses, para tratar de que la materia orgánica, los ácidos húmicos y la biología que tiene el compost vaya de alguna forma, como que se llama, vaya como que se llama actuando. Respecto de la borra de café, yo les diría en general que no hay problema en agregar. Yo a mis plantas las debo tener con 2 centímetros sin ningún problema de borra de café, no les pasa nada. Ahora, lo que es relevante y lo que es importante entender es que en general uno nunca pone capas de borra ni de compost, sino que en general uno coloca una pequeña capa. Es normal que aparezcan hongos, Ingrid, eso pasa también, como que se llama, por ejemplo, en los bosques con todas las hojas, etcétera. No hay problema en agregar una cierta capa de algún compuesto orgánico. En el caso del café, no tengo clara cuál es la relación nitrógeno-carbono, eso es un poquito técnico, la voy a revisar en un ratito en Google para ¿cómo se llama? Para darles una mejor indicación, pero no tengan ningún problema en poner 1 o 2 centímetros, no pasa absolutamente nada, y si aparecen hongos, no se preocupen, porque en general, como se llama, esos hongos que aparecen son detritófagos, no afectan las raíces, de hecho, lo que hacen es degradar el café en el fondo, y probablemente están degradando celulosa, y eso no es malo, sino muy por el contrario es bueno. ¿Ok? Respecto de las camelias, las azaleas, los rodendros, en general son plantas calcífugas, no les gusta la cal, y sepan que el agua de Santiago tiene una cantidad de carbonato de calcio muy alta, y por eso, cuando ustedes tienen, por ejemplo, un hervidor de agua, no sé cuántos de ustedes se han fijado que aparece como una capa de una cosa blanca, que es como que uno se toma el café y a veces sale como una costra blanca y a uno le da un poco de nervio. Eso es carbonato de calcio, eso es dureza. Y las plantas calcífugas se fugan del calcio, les carga el calcio. Eso significa en general que tenemos que tratar de darle una manito a esas plantas. La virutilla fina, esa típica virutilla que uno ocupa para limpiar las ollas, y les va a sonar antiguo, pero yo ocupo un montón de virutilla, sobre todo para los sartenes, cuando se pega, etcétera, para las ollas, ¿cachai? Es buenísimo, la que es bien fina. Pero esa virutilla como que se oxida. Lo que tienen que buscar es la virutilla plateada, muy fina, que se oxida, y lo que tienen que hacer cuando planten sus camelias, rodendros, gardenias, azaleas, jazmines del cabo, etcétera, diamelos también, es colocar un par de virutillas en la base del hoyo de plantación. Es súper importante que uno la pone en el fondo y como que la abre con los dedos para que los sistemas radiculares puedan pasar, y la oxidación de ese fierro le va a ayudar un montón, como se llama, a la camelia o a este rodendo, etcétera, a que tenga la cantidad de fierro que necesita para que tenga, como se llama, un muy, muy, muy buen desarrollo. La Ingrid nos está contando ahí que le puso virutilla a sus copihue, me pone contento que estén bonitos. En general, todas las plantas que uno asocia al sur, de hecho, como por ejemplo las camelias, que a veces tienen una hoja amarilla, como con la nervadura así como más verde, es normalmente el problema del fierro, hay deficiencia de fierro, y eso tiene que ver con que, con que el agua de Santiago, que ojalá Dios nos mande una buena lluvia, por favor, recen para que siga lloviendo, para que no nos corten el agua, porque todavía hay riesgo de racionamiento. Eso sí, Providencia, vienen muchos, muchos jardines y plazas nuevas, donde vamos a bajar el consumo. La alcaldesa tiene como meta que bajemos el consumo de las áreas verdes a la mitad. Así que ayúdennos, porque nos dejó la vara alta. Ya saben, virutilla en el fondo de su macetero o debajo del hoyo de plantación en una jardinera para esas plantas que de alguna forma suelen ser como del sur. Para las chilcas y las fucsias también, extraordinario, a pesar de que la chilca y la fucsia Sigrid es una planta súper, súper, súper rústica y debería adaptarse bien. Y para lo que está preguntando la Andrea, esa cuestión qué buena pregunta, porque ella dice, ¿cachai?, que tiene unas camelias que ya están, y lo que sale como a continuación de lo que está escrito acá en la pantalla, Andrea, tiene que ver con que lo que yo hago, ¿cachai?, en las casas donde están plantadas ya las camelias, como la casa de mis papás, lo que agarro es que tomo virutilla, la tiro en un balde,
dejo un par de días como que se oxide, ¿cachai? Para, ¿cómo se llama? Para que suelte óxido, y después lo que agarro, ¿cómo se llama? Le coloco, riego con esa agua con óxido, mis clemátides, que les vienen espectaculares, mis copihue también, Ingrid, igual que los tuyos, yo no les puse la virutilla, eso lo aprendí después, pero los riego con agua, con óxido, y están espectaculares. Ojo, eso sí, que eso mancha, así que el que tenga algún cerámico poroso, ese típico como mármol rústico, cemento, etcétera, ojo, que podrían manchar. Me pasó una vez en la casa un cliente que tenía un gato blanco y el pobre gato blanco quedó naranja, quedó como colorín, así que olvídense el reto que me llegó del cliente, pero bueno, fue un error totalmente involuntario. Por suerte no le pasó nada al gato. Y respecto, ¿cómo se llama? De los que ya tengan plantas plantadas, como les dije, a veces no, ya no es necesario poner la virutilla, pero ocupen esta agua con óxido para ayudarles a mantener los pH de los suelos o la disponibilidad de fierro un poquito más alta. ¿Ok? En general, yo coloco la virutilla, Cecilia, para lo que tú estés preguntando, para las plantas típicas que uno como que asocia al sur de Chile. Las azaleas, los rodendros, las éricas, las azaleas, diamelos, las gardenias, clásico, las gardenias acá como medias amarillentas y con deficiencia de fierro, esta cuestión es infalible, van a ver como que cambia como radicalmente, y por suerte Marta no tuve que reponer el gato, no le pasó nada. Profundidad de sustrato o profundidad de macetero, y en eso, ojo para los que están preguntando por temas de macetero, porque esto va especialmente para ustedes, para todos, ¿cómo que se llama? Los que tienen, por ejemplo, viven en departamento, tienen una terraza y son secos para las plantas y empiezan a meter macetero, y al final uno termina así como en un mar de macetero. Acuérdense que los maceteros pesan. Eso es súper importante. Los maceteros pesan. Y cuando uno agrega muchos maceteros, puede meterle mucho peso, probablemente mucho más de lo que está permitido por cálculo. Para los que no saben eso en general, acuérdense que nosotros somos un país sísmico y en general los edificios se calculan. Llega un ingeniero civil, un calculista, como se llama un ingeniero civil en estructura, y calcula de tal forma de que entre el peso de los fierros, el cemento, la flexibilidad, etcétera, cuando venga algún terremoto potente, obviamente tu edificio se mantenga, como se llama, en pie. Ahora, si uno obviamente, imagínense que todos los vecinos nos ponemos a poner como condenados un macetero, y el macetero no solo es la maceta mixta, tiene que ver también con el peso de la tierra. O sea, 1 metro cúbico de suelo con agua pesa 1800 kilos. Entonces, imagínense que yo tengo un macetero cuadrado de 50 de alto, por 50 de ancho y por 50 de fondo. ¿Cuánto vendría a ser eso en metros cúbicos, Valentina? Punto 50 por punto 50 por punto 50. Dame 2 segundos. Lo calculo. Porque 25, 0.125, ¿no? Sí, 0.125, sí. Oye, increíble, pensé que yo era malo para las matemáticas en el colegio, mis compañeros no me creerían que saqué el cálculo rápido. Bueno, ese macetero pesa 0. O sea, es un décimo, ¿cómo se llama?, de metro cúbico de suelo. O sea, ese macetero pesa 180 kilos regado. Para que se hagan una idea, y un macetero de 50 por 50 por 50, no digamos que es un macetero especialmente grande, o sea, es un buen macetero, pero tampoco es que es un macetero así como impactante. Entonces, tú sumáis, Mirta, ¿cachai? 3 maceteros de 50 por 50 por 50 y ya tenías pegadito, en 1,5 metros, ya tienes 180, 360, 540 kilos de peso. Y probablemente si tú vives en un balcón, tienes una terraza, como se llama, en un edificio, probablemente la terraza está pensada para 200 kilos por metro cuadrado y estás poniendo ya el doble de lo que se puede. Así que ojo con los que tengan balcones, ojo con los que tengan terrazas en edificios, sepan que no es llegar y llenarse de macetero. Obviamente hay que tener una cierta cautela. Pregúntele al calculista, ¿cómo se llama?, al arquitecto, al ingeniero que vio el edificio de ustedes. Uno, en general, los administradores se manejan con eso. El plástico obviamente reduce el peso, eso es cierto, Mirta. Y los que tienen jardinera en general, no se preocupen porque las jardineras están calculadas para llenarlas de tierra. Ahora, en el caso puntual de este sustrato técnico que vamos a ocupar, que tiene piedra, arena y compost, sepan que aproximadamente pesa lo mismo que pesa el suelo, así que desde ese punto de vista no está pasando nada, como se llama, con el peso. ¿Ok? Tema importante y tiene que ver con el riego.
Yo en general le recomiendo a la gente que pueda y tenga una llave de agua que no sean esclavos del riego, porque en general a uno se le olvida, uno no puede, se va de vacaciones. Yo me acuerdo de mi abuela cuando se iba de vacaciones, me dejaba encargado, ¿cómo que se llama?, sus plantas. Yo adoraba a mi abuela, así que lo hacía feliz, pero obviamente hay un montón de gente que de repente no puede o no tiene o no quiere dejarle las llaves a nadie. Significa que una opción es que coloquen plantas que tengan una resistencia a la sequía impresionante, y esas plantas existen, pero obviamente lo ideal, como se llama, es pensar en algún sistema de riego por automático, y yo les recomiendo mucho el sistema de riego por goteo, porque el goteo tiene una gracia. Yo no sé cuántos de ustedes tienen, por ejemplo, riego automático en su jardinera, que el riego automático, como se llama, se prende, empieza a mojar los vidrios, y después de eso los vidrios se llenan, como se llama, de unas gotas como de calcio horrible, precipita el calcio, como se llama, y eso significa que los vidrios van a quedar manchados, y al quedar manchados va a ser muy difícil limpiarlos después, producto de la cantidad de carbonato que tiene el agua de nuestro país. ¿Ok? Entonces, claramente, ojo con el riego por goteo funciona espectacular. Esta cosa de regar todos los días no es necesario. Acuérdense que en general todas las plantas del mundo tienen una cierta adaptación a algunos días sin riego sin ningún problema. Existen plantas que pueden estar semanas sin riego. Y respecto a la pregunta de la María Teresa Moll, respecto de cuál es el mejor material para los maceteros, yo te diría, María Teresa, que lo más relevante lejos es el sustrato. Yo he probado todos los materiales que te puedas imaginar. O sea, estoy pensando que me ha tocado ser maceteros de neumático, de fibra de vidrio, de metal, de greda, de plástico, de madera, ¿cachai? De cemento. O sea, yo creo que no sé qué me falta, ¿cachai? Pero como que me ha tocado de todo. Y yo te diría en general que da lo mismo el material del macetero. Mucha gente te dice, oye, pero es súper importante que el material respire. Yo les diría a todos ellos, en el fondo, que por lejos, lo más importante que respire es el sustrato. ¿Se han fijado cuando uno rega un macetero que aparecen un montón de gorgoritos, como que aparecen burbujitas? Cuando uno le llena, o sea, cuando ustedes regan un macetero, se van a dar cuenta que aparecen un montón de burbujas, como que se llama, de aire. ¿Se han dado cuenta de eso? Escucha, escucha. Bueno, veo que Cucha definitivamente está asistiendo al curso también, así que bienvenida, Cucha, a nuestro curso, ¿cómo se llama?, de jardines. ¿Sí? Las plantas son irresistibles. De hecho, entre otras cosas, para María Isabel, que tiene un gato en la casa, hay una planta que se llama hierba gatera, que es una nepeta, Isabel. Obviamente, si vives en el edificio no te la recomiendo, porque Cucha podría terminar en el primer piso y eso sería un poco peligroso, pero si tienes jardín o tienes alguna protección, algunas macetas con hierba gatera, y tu gata va a ser imposible más feliz. ¿Ok? Volvamos al tema del sustrato. Respecto, ¿cómo se llama?, de lo que estábamos hablando, no es la nepeta Mussini, por si acaso, es otra nepeta, que ya me voy a acordar el nombre, ¿cómo se llama?, Valentina. Respecto al macetero, lo que dijo la María Teresa, no se preocupen del material, preocúpense definitivamente de que drene. Eso quiere decir que cuando ustedes rieguen lo que está poniendo la mixta, lo típico que uno riega y ve que salen burbujitas, eso significa que está saliendo, como se llama, CO2 normalmente, aire donde las raíces ya respiraron, y está entrando agua, y cuando el agua sigue largo por el drenaje, vuelve a entrar aire cargado de oxígeno, y eso para el sistema radicular de sus plantas es imbatible. No hay nada mejor que entre aire. Ahora, no lo hagan solamente con pura piedra, obviamente. Por eso es 40% piedra, 40% de arena gruesa, que tiene una cierta capacidad de retención de agua, y un 20% de compost en una mezcla homogénea. No se les ocurra hacer por ningún motivo algo por capas. Acuérdense que los jardineros hacemos queques, pero no hacemos panqueques. Eso quiere decir que yo no hago una torta de panqueques como con capas de suelo, sino que hago un queque. Eso quiere decir que mezclo todos los ingredientes para formar una mezcla, una masa homogénea, y con eso estoy absolutamente al otro lado. ¿Ok? En el sistema de riego por goteo, lo que normalmente uno hace es que es re fácil de construir, se coloca nuestra manguerita puesta con un programador, o eventualmente una llave de agua, como se llama, y en general uno le va colocando, como se llama, un gotero a cada planta. ¿Ok? Ahí está, la nepeta cataria. Venden, por si acaso, te paso el dato, María Isabel. En los home centers suele haber semilla de hierba gatera. Es bien común. Yo alguna vez cuando tuve gato le compré, y realmente se revuelcan, se vuelven locos, la verdad. Tiene un olor que les fascina. Entonces, estamos más o menos.
¿Para dónde mira mi jardinera? Si tiene o no tiene techo. Entender que el norte en invierno recibe sol, si tiene techo, pero recibe sombra porque el sol pasa por arriba. Que el sur no tiene nada de sol en general, que el poniente tiene un sol infernal durante el verano, así que vamos a tener que prestarle mucha atención a eso, y el oriente suele ser una orientación extraordinaria para prácticamente todas las plantas porque casi todas reciben exactamente lo que necesitan. Acuérdense que lo más importante es el drenaje, una mezcla de suelo que tiene una buena cantidad de arena gruesa y piedra, más compost, funciona perfecto. Ojo con ocupar pura tierra, y por favor compost y no tierra de hoja, porque la tierra de hoja suele salir de lugares prohibidos, es un delito, de hecho sale de mucho de nuestro bosque esclerófilo y por lo tanto lo estamos destruyendo. Y no se olviden que en general el suelo pesa mucho para todos los que vivan en un balcón. Ojo con la cantidad de maceteros, pregúntenle siempre al calculista, al ingeniero eventualmente o al administrador que maneja su edificio, que les diga la cantidad de kilos que pueden poner por metro cuadrado para que no afecte la estructura del balcón. Acuérdense que Chile es un país sísmico y las construcciones las tenemos que cuidar entre todos. ¿Ok? Y ahora viene el tema de las plantas, que es la parte más entretenida. Y tiene que ver con las condiciones que tiene un edificio. Para comprar semillas de plantas nativas, yo te diría, Bernardita, qué buena pregunta. Yo te diría que conozco proveedores de plantas nativas, por ejemplo, el vivero Pumagüida, que es extraordinario, el vivero La Huella en Valdivia, el vivero Pocochay, el vivero Puyalli, el vivero San Gabriel, que la Jimena Nasal ha hecho un trabajo extraordinario, que a mí me encanta. Por la otra vez me contaban una anécdota, que la Jimena tiene mucho carácter y tiene una cosa media rebelde, rebelde en buena. Entonces, cada vez que alguien le dice que hay una planta chilena que no funciona en los jardines, ella va y la propaga. Entonces me encanta porque de alguna forma esas plantas que tienen mala fama se podrían extinguir, pero hay gente como la Jimena que se toma el desafío de propagarla, y por lo tanto el vivero San Gabriel podría tener, Bernardita, algunas de esas plantas nativas un poquito raras, ¿cachai? Para que te paso el dato, que en San Felipe vale la pena, un vivero increíble, tiene un montón de plantas alucinantes y es bonito el paseo por el día. Vámonos a la sombra. Algunas de las plantas que vamos a ver ahora son las plantas que pueden ocupar en esos balcones que dan al sur y que son ultra oscuros, que reciben prácticamente la nada de sol, o eventualmente también podrían ocuparlo hacia el oriente. El acanto espinoso es una planta de origen europeo que estamos ocupando bastante en Providencia, que no tiene nada que ver con el acanto, el típico que uno le cortaba como las cositas y aspiraba como para comer miel en el fondo. Es una prima hermana, esta es mucho menos agresiva y tiene la gracia que da una flor espectacular en primavera, tiene una hoja grande, verde, oscura, increíble, con una forma espectacular, funciona extraordinariamente bien a plena sombra o mirando hacia el oriente. Y respecto a la pregunta de Robert, que tiene que ver con la altura mínima, esa es una súper buena pregunta, Robert, porque en general muchas veces uno imagina que la altura es lo más importante en un macetero, y yo te diría que en mi experiencia yo prefiero la anchura que la altura. Eso no quiere decir que la altura sea importante, pero tú deberías trabajar con unas alturas que deberían ser de alrededor de por lo menos unos 30 centímetros, pero trata de que el macetero sea lo más grande posible, porque en general los sistemas radiculares suelen extenderse más que necesariamente profundizar. Eso significa que si tengo un macetero ultra profundo, pero ultra angosto, la verdad que sobre todo si no te has preocupado bien del drenaje. Ahora, en el caso que tú seas riguroso, Robert, y ocupes un muy buen drenaje, puedes aumentar sin ningún problema la profundidad a unos 40, 50, y eso va a andar espectacularmente bien. ¿Ok? Esta es otra planta que se llama Aquilegia, muy sencilla, muy bonita, fácil de cultivar, también a semisombra de andar espectacular. Ojalá que está esencialmente mirando hacia el oriente. Las calas, que es una planta que la gente ha dejado un poco de ocupar en el mundo de las calas para ver las típicas calas blancas, comunes y corrientes. Esta es un cultivar de las calas blancas que a mí me gusta mucho, la encuentro muy exótica, muy rara. Fíjense que en vez de ser totalmente blanca, tiene como una mancha como media verde, loquísima. Las calas son plantas que aman el sol de la mañana y de hecho necesitan algo de sol directo para florecer. No la pongan por ningún motivo mirando al poniente, y si están dispuestos a no tener tanta flor, pero sí un muy bonito follaje, al sur les va a ir perfecto, no tienen ningún problema, pero probablemente den poca flor, ¿ok? Ojalá que no las coloquen por ningún motivo al poniente, y si tienen techo, podrían colocarlas mirando al norte sin ningún problema. Probablemente van a tener, como se llama, que tener que regar
un poquito más que obviamente otras plantas. ¿Ok? Para los que tengan ganas de hacer una cosa media silvestre, de bajo mantenimiento, esta es una de las plantas que no hay que hacerle nada, así es como nunca hay que podarla, rara vez tiene peste, es súper rústica. Los carex en general son ciperáceas, plantas que a pesar de que parecen pasto, y de hecho la tipología no tiene que ver con la especie, sino que tiene que ver con el aspecto. Parece una gramínea, pero es una ciperácea. Le gusta la sombra, crece normalmente bajo de los bosques, en el lado sur o en el lado oriente le va a ir perfecto, no tiene ningún problema si se les pasa la mano con el riego. Yo me acuerdo que mi abuela vivía inundando la vecina de abajo porque era seca para regar, había vivido toda su vida en casa y el cambio a departamento no le gustaba mucho, así que regaba y regaba la jardinera. Si ustedes son medios adictos al riego, que por favor contrólense porque la sequía está brava. El Carex, la verdad, es una muy, muy buena planta. Esta es una planta muy bonita, muy poco conocida, pero muy rústica. Después les puedo dar los nombres de algunos viveros donde las pueden encontrar. Es una planta a la que estamos ocupando en Providencia. La estuvimos plantando con la Valentina en la Loreto Cousiño, en las partes que vamos a plantar nosotros, porque estamos dejando o reservando lo mejor para plantar con vecinos. ¿No es cierto, Valentina? Sí, estén atentos a sus mails porque les vamos a enviar la invitación cuando hagamos una plantación con ustedes y vamos a hacer una clase en vivo ahí, para que vean en vivo cómo se plantan y cuáles son Y para estas que entiendan, plantas, cómo las y para que reconocer online. entiendan toda la metodología, cada vez un montón de vecinos nos preguntan y como que miran así extrañados, tanta piedra. La campánula florece todo el verano, es espectacular, fácil, sencilla. Les diría que el oriente es su posición favorita, florece como condenada, y si a alguien por ahí le gusta hacer arreglos de flor, la varita es muy elegante, saca mucho apuro cuando uno tiene que ir a un cumpleaños y no tiene regalo, yo armo unos ramos y quedo como rey. No duran mucho, pero por lo menos el efecto inmediato es bien impresionante. ¿Ok? Para los que tienen departamento mirando también hacia el oriente y tengan ganas de repente, por ejemplo, de separarse con un vecino y tengan, por ejemplo, una jardinera, la Choice alternata es una planta mexicana de una zona adaptada a la sequía que crece bajo otros árboles. Significa en general que le gusta bastante la semisombra, tiene una flor blanca preciosa, tiene el, ¿cómo se llama? El follaje tiene un olor como a pimienta que me encanta cuando uno lo toca. Yo les diría que la única precaución importante es que la Choice, si hay algo que detesta, es el mal drenaje. Así que si alguien la tiene en el jardín y está con problemas o se le muere, sepa que definitivamente el problema es drenaje, una planta muy rústica, aguanta una sequía impresionante, es una de las plantas que les recomiendo, siempre y cuando tengan, por supuesto, muy, muy, muy buen drenaje. ¿Ok? Ahí la Tesirí nos está comentando que su departamento mira al norte, eso quiere decir que en esta época del año tienes un sol impresionante y no se te han muerto los cardenales. Yo diría que los cardenales tienen una gracia, que son ultra rústicos. Me gustaría que te confesaras en el chat si eres ordenada con el tema del riego, y me gustaría saber también cómo drena tu jardinera para poder darte algunos consejos más a la medida en el fondo, porque si tu problema, por ejemplo, es que se muere todo porque regas poco, o al revés, se te muere todo porque tienes mal drenaje, la solución es distinta. Entonces, ándate una carrera, mete el dedito en tu jardinera y dime si está empapada de agua, como bien barrienta, o si por el contrario está súper seca. Voy a estar pendiente en el chat para responderte especialmente a ti, Siri. ¿Te parece? Esta es una de mis favoritas. La terraza de mi casa tiene un olor alucinante. El Daphne odorata, perdón, es una de las plantas, como se llama, que son súper, 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 súper simples. Vamos a pasar a las plantas de sol. Les comenté al principio, Mirta, sur y oriente. Estamos ahora planta de semisombra. Esta planta acá tiene un olor que no se puede creer y tiene dos condiciones: sol de la mañana o sol perfecto. A pesar de no tener sol directo, logra florecer y perfumar sin ningún problema. Tiene una única maña que tiene que ver con drenaje perfecto y nunca podar. El Dafne es de las pocas plantas que en general responde a la poda con muerte, aunque suene extraño, no siempre, pero es común que uno pode un Dafne y a las pocas semanas esté muerto. Así que ojalá, ¿cómo se llama? Que no tengan, ¿cómo se llama? Que tengan ojo con eso. Sí, Bárbara, estoy mostrando imágenes. Están viendo las imágenes, ¿no es cierto? Que les estoy mostrando. Esta vez. Ya.
Otra planta de sombra, la van a ver bastante en Providencia, la Moradea iridioides. Es una planta que para mí tiene una historia muy emocionante. Hace muchos años hice una expedición botánica a Sudáfrica con una amiga argentina, que aprovecho de saludar, a Mariela Cher, que organiza viajes de jardines. Yo fui el chofer en ese viaje, había que manejar además por el otro lado, así que fue toda una aventura. Y esta planta, la primera noche llegamos a un lugar que se llama Port Elizabeth, que tenía unos bosques esclerófilos que no se puede creer. Estaba súper oscuro, llovía, y a la mañana siguiente me desperté y estaban estas plantas, como se llama, repartidas por debajo de los árboles, en una zona con una oscuridad, porque era súper densa la sombra, y llenas de unas flores blancas con azul, ultra, ultra, ultra rústica, tremenda planta para jardinera, en sur perfecto. En Oriente es una planta que se la súper recomiendo, muy, muy sencilla y fácil. La verdad que el único tema, drenaje y riego 2 veces por semana como máximo. No es una planta que le fascina el suelo siempre húmedo. Esta otra plantita que van a empezar a ver en Providencia, ¿te acordás de cuál es esta, Val? De las que hemos estado repartiendo. Es la dianela. La Dianela cerulea o la Dianela tasmánica, que también creo que es australiana, tiene una flor que, miren, la foto, la verdad que es media tramposa porque la flor se ve mucho más de lo que es, porque está con un acercamiento. Esta especie soporta un montón de sombra y cuando se llena de estos frutos morados no se puede creer. Súper rústica, poca agua, aguanta sombra oscura. Para los que tengan, como se llama, algún departamento, una casa que tenga un montón de sombra y que no encuentren la planta, esta es una de las plantas que pueden ocupar y la venden en el vivero Puyayi, por si la necesitan. Ahí les estoy dando el dato. Vivero Puyayi, ese es uno de los viveros donde pueden encontrarla, y existe otra vendedora de plantas que les voy a dar el teléfono, que se llama Soledad, que la pueden ¿cómo se llama? Llamar. Déjenme acordarme, creo que es 224, no, a ver, 220 4912. Estoy casi seguro que ese es el celular. Déjenme revisar en mi celular. 226 20. Qué horror. Le está dando cualquier teléfono. 226 2043. Ella les puede conseguir un montón de plantas, tiene muy buenos precios, ¿cómo se llama? El fruto en general cuando se cae, la verdad que no mancha, porque suele secarse antes de caerse. La Dianela tasmánica, Bernardita, espectacular, les va a encantar, súper rústica, fácil de cultivar. Y la verdad que soportan el sol, como se llama, las puede colocar al sol, pero a plena sombra van a andar perfecto. Acuérdense que las plantas tienen un tema que se llama plasticidad, tienen un rango la plena floración en la entrada de mi casa, un espectáculo. El eleoboro es una planta alucinante de ciclo frío, eso quiere decir que hace el trabajo durante los meses de invierno. Si alguien necesita alegrarse la vida, como se llama, y tener alguna flor bonita, el eleoboro, hay en un montón de cultivares distintos, los tiene un vivero que se llama Vivero Pocochay. Tienen unos colores increíbles, florecen todo el invierno, necesitan poca agua, en general con la lluvia del invierno andan perfecto, necesitan algo de sol directo, así que yo los colocaría más bien mirando al oriente, y para los que tengan una jardinera norte con techo, podrían colocarla también en su jardinera norte. Valentina, ¿te acuerdas cómo se llama? Del iris fetidísima. Sí, este también lo estamos poniendo en Loreto Coutinho. El vivero Puyayi está en la Ligua, vale la pena hacer el paseo por el día también. El iris fetidísima es una planta de sombra, como su nombre lo indica. La verdad que no es fétido, como el nombre pareciera decirlo, tiene olor como a carne cuando florece, tiene un olor medio como a carne, y eso quiere decir que lo para polinizar más bien moscas, bien interesante. Lo más bonito del iris es que tiene un invierno alucinante, porque en algún momento se abren los capis, que es esto donde están estas semillitas, como una suerte de patita de gallina, llena, 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 llena de pelotitas rojas, tal cual sale en la foto. Es una belleza, súper rústico, súper fácil, aguanta la sequía, la sombra súper oscura. Si alguien tiene una casa donde hay mucha sombra debajo de los árboles, el iris fetidísima va a andar absolutamente increíble, ¿ok? Así que buena planta.
Semisombra, mirando al sur, aunque le va mucho mejor al oriente. Esta es una planta antigua, hay mucha gente que ya la dejó de ocupar, yo la sigo ocupando muchísimo. Me fascina el olor de la Brunfelsia del diamelo, es una planta argentina-uruguaya, paraguaya, esa zona, más bien paraguaya. Tiene un olor exquisito. Efectivamente el Daphne es tóxico para niños y mascotas. Ahora, hasta ahora, en los 30 años haciendo paisajismo, nunca ha sido un problema, pero en general, y es un buen punto, Marlene, y habría que especificarlo. Acuérdense que hay un montón de plantas que efectivamente podrían ser eventualmente tóxicas. Entonces, por favor, revisen en las páginas de internet. El laurel de flores es una planta súper tóxica. La Sarcococa rucifolia también es una planta tóxica. El floripondio es una planta tóxica. Así que, ojo, si tienen niños que sean buenos para morder, masticar plantas, etcétera, o animales, en general tengan un poquito de cuidado y revisen cuáles son las plantas que van a ocupar en sus jardines. ¿Ok? El diamelo, como se llama, es una plantaza, perfume increíble, buen drenaje, es una planta calcífuga, así que acá corre lo que les dije de regarlo con agua con óxido o eventualmente regar con, ¿cómo se llama? Perdón, o poner una virutilla en el fondo para que pueda, como se llama, agarrar el fierro que necesita. Floración de primavera y de otoño. Este es el Ruscus, otra planta que funciona perfectamente bien a la sombra, para los que tengan jardines sombríos y jardineras que tengan plena sombra. El Ruscus es una planta que no da una flor interesante, pero que tiene un fruto rojito espectacular, como se llama. Van a ver cómo se llama, que da esta pelotita roja, se llena. Te lo presento también, Valentina, porque no nos ha tocado ver ninguno todavía en nuestros veredones con el frutito rojo. Aguanta bastante sequía. Y para los que tengan, por ejemplo, el problema de vandalismo, es una planta que pincha bastante, así que en espacio público está bien buena porque en general no se la roban. Bárbara, el diamelo se puede podar. Yo normalmente le pego una poda, como se llama, para darle un poquito de forma. Se puede podar también drásticamente y rebrota, pero en general trato de podarla lo mínimo indispensable para que mantenga la forma, no hay ningún problema. Y de hecho, si tienes dedos verdes y te gusta propagar plantas, toma el brote que saques, le sacas las hojitas de más abajo, le pones enraizante, lo pones, como se llama, en una casata de helado, sin helado, obviamente, con arena, con una bolsita plástica, y puedes hacer nuevos diamelos, muy fácil de propagar. Realmente una planta espectacular y sirve si las propagas para regalarle y por ahí si a alguien le gusta o para un cumpleaños, etc. Liriope muscari, planta de sombra también al oriente le va a dar espectacular. Es una planta que también soporta el sol sin mucho problema. Eso significa que en el caso de tener una jardinera norte no debería tener problema. Ojalá, eso sí, que la jardinera tenga techo para que reciba el sol del invierno, que es el que le viene mejor. Por ningún motivo ocuparla hacia el lado poniente, porque probablemente van a tener bastantes problemas desde el punto de vista, como se llama, del exceso de sol. Se les va a poner medio feo. El tobira, como se llama enano, el Pittosporum es una planta ultra conocida, típica planta. Verónica, tu diamelo tiene pocas hojas y pocas flores. ¿Tu diamelo está en una jardinera o en un jardín? Porque podría ser que en esta época del año, por el frío, porque es una planta media tropical, o sí, media tropical, más bien probablemente no le esté yendo tan bien. Denme un segundo, que para abrirle la puerta al perro que quiere entrar. Aprovecho de presentar a la Rosita, que es la última integrante de la familia, mi salchicha, que anda ahí revolviéndola, para que salude a los vecinos, Rosita. La voy a tener acá para que se quede tranquila. El Pittosporum tavira le va a ir espectacular, por si acaso. Pleno sol, sombra, es una planta que aguanta todo. Así que te diría que, Sonia, esta es una de las plantas que tú podrías colocar al norte, siempre y cuando ojalá tengas techo. Si tienes techo, como una jardinera con un techo encima, el Pittosporum va a andar perfecto. Te va, como se llama, a resultar súper bien. ¿Ok? Y la Sarcococa rucifolia, que también tiene un fruto que puede ser complejo, tiene un perfume increíble, florece ahora, o sea, olvídense cómo perfuma, y después en otoño tiene estos frutos rojos que son un espectáculo. Plena sombra o semisombra, o sea, sur u oriente. Ya ahora nos fuimos al sol. Para todos
los que estaban preocupados del sol, acá tenemos una colección de plantas, prácticamente todas de flor, que les va a ir perfecto. Y acá, de hecho, Carmen, es como que te hubiera anticipado, perdonen que me sienta así, pero es para poder sostener mejor al perro. Esta es una de las plantas, como que se llama, que les va a funcionar impecable, ¿cachai? El diosma también es una planta de pleno sol, por si acaso, Daniela. Pero el agapanto, hay una variedad que se llama Storm Cloud, que es de un azul intenso que no se puede creer, que lo tienen algunos viveros acá en Chile, que es una preciosura, o podría ser el agapanto común y corriente, pero les diría que el agapanto es una planta que en norte, en oriente y en poniente va a andar perfecto, no tiene absolutamente ningún problema, como se llama, con el exceso de sol, tiene una muy buena resistencia a la sequía, les diría que no hay problema, le importa mucho el drenaje, le gusta bastante el calor, yo diría que regarlo por lo menos unas 2-3 veces por semana en pleno verano, y por lo tanto no van a tener absolutamente ningún problema con el calor y con el exceso de sol. Para los que sean buenos para las hierbas de cocina, si tienen norte o tienen poniente, las hierbas de cocina como el tomillo, el orégano, el cibulet, la ruda, estoy pensando en el estragón, el romero, son plantas que soportan un sol que quema. Son plantas de zonas del mundo donde el sol pega fuerte, 40 grados, pura piedra, les va a ir increíble. El cibulet es una planta ornamental alucinante y un aliño, obviamente, para los que hacen, a mí me encantan las papas con mayonesa y cibulet, súper rústica, fácil de crecer, se la súper recomiendo. Eso sí, buen drenaje. Y esta es la reina de las flores, como hablábamos en un programa de radio la semana pasada. Para todos los que les fascinan las flores, las altromerias, que en parte tienen genética nuestra, en su origen son ancestralmente plantas que tienen genes nuestros chilenos, me refiero, es una planta de origen chileno. Tenemos más de casi 40 especies, varios variedades, etc. La altromeria es una planta que florece, si es que no hace frío, prácticamente todo el año. Quilita, hay una cantidad de cultivares nuevos que no se puede creer lo lindas que son, muy fáciles de cultivar. Lo único que te piden las altromerias son dos cosas. Primero, un buen drenaje. Es una planta que crece ultra bien, pero hay otra cosa que las altromerias no les gusta mucho, y es el suelo desnudo. Eso significa que todos los que tengan altromerias, yo les recomiendo que en general las pongan como entre medio de otras plantas, o pongan una capa de algún mulch vegetal, por ejemplo. Podrían ser hojas secas, y el único que los babosas y los caracoles se las comen, que era una pregunta que nos una vecina cuando empezamos y me estaba guardando la respuesta para ahora. Si tienes problemas de caracoles y de babosas, hay varias formas de eliminarlas. A mí en general no voy a recomendar que ocupen veneno, sobre todo porque muchos de los venenos que matan caracoles son súper peligrosos para los perros, así que, y para los niños, ni hablar obviamente. Así que ni una opción. Lo que sí pueden hacer, ¿cómo que se llama? Que funciona espectacular es, y lo que hago yo, pero eso, la condición es que hay que ser bueno para madrugar. Lo que yo hago es que yo compro repollo, mojo el jardín y coloco las hojas de repollo como pegadas a las plantas que me comen, pero como en un lugar donde sean fáciles como de cosechar. Y el repollo le fascina a las babosas, yo las caracoles. Y me levanto en verano, tempranito, en primavera, a mí me encanta madrugar, tipo 5:30, 6 de la mañana, con una linterna, y voy recogiendo las hojas, saco y se las llevo con todas las babosas y los caracoles a las gallinas y a los patos, que se las hacen chupete, esa es una opción. Y lo que está poniendo ahí la Quilita es absolutamente la ceniza, extraordinario. Porque no solo la ceniza Quilita, te voy a dar 3 datos. La tierra de diatomea, la arena gruesa, la cáscara de huevo y además la ceniza les carga a las babosas moverse por un sustrato abrasivo. Entonces, arena gruesa, cáscara de huevo, tierra de diatomea, ceniza, extraordinario, funciona espectacular para caracoles y babosas. Y respecto a tu pregunta, María, las rosas son súper rústicas. Yo diría importante, te pregunto, María Nelly, si tienes riego automático o si dependen, como se llama, de que tú la riegues con manguera, porque muchas veces pasa, ¿cachai? Que uno planta
planta, y muchas de las plantas que se secan, en general se secan por problemas de drenaje, o no pocas veces se secan porque tal vez uno dejó pasar mucho tiempo entre riego y riego. Así que ese es un buen tema. Y respecto de plantas que no se coman los conejos, la vinca minor en general no se la comen. Les diría que el Baccharis linearis, el romerillo, no se lo comen. El romero rastrero y el romero arbustivo, cuando ha crecido un poco, tampoco se lo comen. El Sisyrinchium striatum nativo nuestro tampoco se lo comen. Las azucenas tampoco se las comen. Las caléndulas tampoco se las comen. Estoy pensando que otras plantas no se comen. Las coronas del Inca no se las comen. Son súper venenosas. Los Baccharis cóncava en general no se los comen. Y ahí se me va a ocurrir alguna más. La bugambilia, Giselle, puede crecer en macetero, y de hecho muchas veces en macetero sea espectacular, solamente muy buen drenaje, y te diría que un macetero grande porque es una planta vigorosa y que necesita algún grado de fertilidad interesante. Para mantener la fertilidad de sus jardineras pueden ocupar un fertilizante de liberación lenta. Para los que quieran ocupar un químico, yo les recomiendo que les coloquen cada 2 meses 1 centímetro de compost o medio, y con eso va a andar espectacular. Como se llama, el compost tiene todos los nutrientes que esas plantas necesitan. Y respecto a tu pregunta, Aquilita, las altromerias en maceta les va espectacular. El único tema es que no les llegue sol directo al macetero, como que el macetero se calienta. Si hay algo que detestan las altromerias, no es el sol, sino que se calienta el suelo. Así que la altromeria les va a ir espectacular al norte, al oriente y al poniente, siempre y cuando les protejan el suelo, que no se caliente mucho, porque suelo caliente es una señal inequívoca de falta de agua, y por lo tanto es bastante probable que la altromeria deje de florecer porque se le calentó el suelo y eventualmente se podría morir. Otro tema importante es que el drama de la altromeria es que como están mejoradas, y eso es bueno, no es malo, ¿cachai? Pero tiene que ver con que está mejorada por el ser humano a producir muchas flores, tiene tal cantidad de flores que necesita un suelo muy fértil finalmente. Entonces yo los recomiendo para que sus altromerias estén espectaculares. A los que tengan altromerias, no se olviden de ponerle un poquito de compost todos los meses, o pueden ocupar algún fertilizante de liberación lenta, o pueden eventualmente regar con un poquito de té de compost o lixiviado de humus para los que tengan vermicompostera. ¿Ok? Respecto a tu pregunta, Vanila, para trasplantar un ficus de macetero a tierra, da lo mismo, en cualquier época del año. En general, lo que hay que entender es que hay que tener el cuidado de podar. Cuando tú trasplantas, uno siempre debiese podar a un 20-30% de la planta antes de hacer el trasplante para disminuir la pérdida de agua. Y te diría que trata de, si tú vives en una zona donde hay heladas muy grandes, yo te diría que te recomendaría no poner tu ficus afuera porque se te puede quemar. Si tu zona no es muy fría, yo te recomendaría cambiar a tu ficus durante la primavera cuando vuelve a crecer, como se llama, activamente. Esta es una planta muy bonita, la prunela, esta planta moradita, súper fácil, también se consigue en los viveros que les dije, muy buen drenaje, norte y oriente, florece espectacular, alrededor de 2 meses durante el verano, y si alguien tiene alguna inquietud con tener abejas, es una planta que las abejas visitan porque les gusta mucho su néctar. Esta es una planta para el sur, un cubresuelo, re buena para no ver tierra, muy fácil de cultivar, muy rústica, muy fácil de propagar, se llama Lysimachia, la vende también la Soledad, la niña que les di el dato, pregúntenle a ella, no le digan que les dije yo, eso sí. Ahí está el teléfono de vuelta, por si la quieren llamar al 5699-226-2043, se llama Soledad, ella tiene muchas de las plantas que les estoy diciendo. La Lysimachia anda perfecta, súper fácil, no tiene ningún mantenimiento importante. El Aster, que es una de las plantas que ustedes van a empezar a ver mucho en Providencia, es una planta muy rústica, muy bonita, muy buena para traer control biológico. Ella es de Nogales, camino al norte, pero tienen despacho a Santiago, María José. Entonces, normalmente uno por una cierta cantidad de monto le puede pedir que te despachen las plantas y te va a recargar, pero tiene muy buenos precios y es muy responsable. Muy, muy responsable. ¿Ok? Está buena la pregunta de la Carmen. ¿Puedo poner un ficus en terraza que mira al poniente? Absolutamente. Pero, Carmen, vas a tener que tener una pequeña precaución.
En general, muchas de las plantas que se cultivan para interior, muchas veces las tenemos adentro de la casa, en una condición donde no le llega el sol directo, y si tú las sacas de golpe, probablemente se te va a quemar, que es lo mismo que yo, que soy alguien, por desgracia, súper blanco. Si, no sé, he estado todo el invierno como sin salir al sol, y de repente llego a diciembre, me pongo traje de baño y me asoleo, me voy a quemar, me voy a despellejar y me voy a quemar vivo, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer cuando uno saca una planta que ha estado mucho tiempo a la sombra, a mucho sol? Lo que uno tiene que hacer es lentamente ir poniéndola en una situación donde tal vez, Carmen, primero que tu planta reciba el sol de primera hora de la mañana, o tal vez te las arregles para que el ficus reciba el sol desde pensando en pleno verano, desde las 7 de la tarde en adelante, y de a poco tú lo vas trasladando a una zona que reciba más sol, le vas a ir dando tiempo de que el ficus engruese su cutícula y se vaya preparando para recibir ese sol fuerte. Si tú colocas tu ficus en pleno poniente, después de aclimatarlo, va a ser espectacular, te morís lo lindo. Eso sí, ojo, necesita una buena cantidad de sustrato y un suelo relativamente fértil para que pueda desplegar el crecimiento alucinante que tiene. Y ojo con el viento, porque como forma una copa relativamente grande, pasa mucho más en muchas terrazas de edificios que a veces tienen corrientes de aire que se te tumban y puede caer arriba un vidrio y quebrártelo. Así que ojo con poner un buen macetero para que pese y no se te caiga. ¿Ok? Respecto de tu pregunta, Carmen, de la hosta. La hosta es una planta increíble, muy bonita, es un bulbo o un rizoma, ya ni me acuerdo, pero que tiene una hoja espectacular que sale durante el verano. Gran problema los caracoles, así que te diría mucha cáscara de huevo alrededor, tierra de diatomeas, que no me gusta tanto porque es media mala para otros insectos, pero te diría que una buena cantidad de arena o ceniza, como nos dijo ahí por ahí alguien, va a andar perfecto. Plena sombra debajo de un árbol le va a ir espectacular, o que reciba sol de primera hora de la mañana hasta tipo las 10, o que reciba sol después de las 7 de la tarde también, le va a venir extraordinariamente bien. Esta planta es buena para el norte y para el poniente, para los que preguntaban. El ceratostigma es una planta que estamos ocupando también en Providencia, fácil de conseguir, florece todo el verano, es espectacular, lleno de flores azules, aguanta un montón de sequía, es muy simple, y existe un primo hermano, como que se llama ceratostigma plumaginoides, como se llama, que es el rastrero, que es muy bajito, lo hará mucho en Providencia. Además se pone medio rojito, precioso en otoño, así que un espectáculo, florece todo el verano. Único requisito, buen drenaje, mucho sol, poniente y norte, podría ser eventualmente oriente si es que tiene una buena cantidad de sol directo. Y respecto a tu pregunta, Mirta, de las yucas, es curioso porque las yucas son plantas súper rústicas. La pregunta es, ¿tú vives en departamento o en casa y en algún lugar donde hace mucho frío? Porque yo tenía 2 yucas espectaculares que se me olvidó entrar y se me quemaron, como que se llama, eh, con las helas. Estoy de muerte porque la verdad era una maravilla. Para traer colibríes al balcón, buena pregunta. Anigosanto flávido podría ser una muy buena planta. Otra planta, los autilones son extraordinarios, atraen un montón de mariposas. Te diría que los perritos de tanto en tanto también las visitan. Las fucsias son bien extraordinarios, también los atraen. Y esta es una planta que tiene un perfume increíble. Para lo que mira al oriente, al norte y al sur, el jazmín hélice es muy, muy, muy rústico. Necesita algo de agua y suelo fértil, tiene un perfume espectacular en noviembre. Es lo que llaman a veces el jardín de leche, porque cuando uno corta sale como una leche blanca. Es muy rústico, muy fácil de cultivar, se puede podar. Tiene un perfume increíble, crece súper rápido y una hoja verde brillante, súper elegante, así que se los recomiendo. Esta es una planta nativa nuestra, nativa de Chile, no nativa de la zona central. La Liberté chilensis la van a ver también algo en Providencia, pero no tanto porque la verdad es una planta un poquito más sedienta. Funciona bastante bien. Tiene un color blanco precioso en primavera, le gusta mucho el oriente. Ojalá sol de la mañana. No le va tan bien con el sol del poniente porque va a necesitar más agua, y lo que está poniendo la Ángela es cierto. Tenemos que tratar de ocupar en el poniente las plantas que tengan el menor requerimiento de agua posible. Este es un cubresuelo espectacular que se llama geranio sanguíneo, que también lo van a empezar a ver en Providencia. Así que no todo es puro azul, como nos dijo alguien por ahí. Vamos a poner también algo de rosado. Hay zonas de naranjo, zonas de amarillo. Va a haber también un poquito de blanco, pelotitas rojas. La verdad que lo que estamos haciendo, como se llama,
estamos, como se llama, haciendo el esfuerzo de poner la mayor cantidad posible de flores para maximizar la disponibilidad de polen y de néctar. Y la alcaldesa, junto con la Fundación Abejas de Chile, vamos a construir la primera comarca urbana para abejas nativas en el Parque Loreto Cousiño Macul, porque vamos a investigar qué podemos hacer para ayudar a la supervivencia de nuestras abejas nativas, que también visitan nuestra ciudad, la hemos encontrado en algunos de los veredones que hemos hecho, pero necesitan algunas condiciones de hábitat especiales y estamos empeñados en hacer ecología también en el espacio público. Así que ayúdennos con eso y difúndanlo porque tenemos que entre todos salvar nuestras abejas nativas. Esta planta es buenísima. Sol, sombra, semisombra, le va a ir mejor al oriente, le va a ir mejor al norte, pero puede resultarles también al sur, florece durante todo el invierno, es el Iris ungicularis, que lo van a ver también mucho en Providencia, porque florece en invierno cuando prácticamente no hay flores, tenemos unos pocos florecidos por ahí, todavía tímidamente porque son muy chiquititos, en un par de años más se van a acordar de nosotros cuando vean esas flores. Para los que tengan un departamento y quieran una planta que realmente da muy poco trabajo, el Iris ungicularis es increíble. Florece todo el invierno. Es una planta que yo riego una vez por semana como máximo. Tiene una resistencia a la sequía bien extraordinaria y es una belleza. Realmente cuando está floreciendo es bien impactante. Así que se las recomiendo. Y esta otra familia de plantas que los van a ver de repente en los home centers, en los easy, que son los Plectranthus, es una planta para semisombra, muy buena para todos aquellos que vivan en lugares donde no hay, como se llama, heladas, porque son bien sensibles al frío, salvo el que les voy a mostrar después, que lo plantamos en Providencia y pasó la prueba. Florecen ellos en otoño y algunos en primavera. Tienen una flor que es una belleza, y para los que tengan algún interés en la ecología desde el punto de vista de no ocupar pesticidas y tener plantas que atraigan control biológico, esta es una de las plantas que tienen que ocupar, al igual que el Plectranthus neochilus, que tiene un olor un poquito fuerte, pero para que salga olor normalmente hay que tocarlo. Cuando uno no lo toca, la verdad que sale bastante poco olor. Lo hemos ocupado con mucho éxito en nuestros veredones, tiene una resistencia a la sequía impactante, para oriente, para norte y para sur. Es una planta muy plástica, muy fácil, que se puede regar sin ningún problema cada 2 semanas y va a andar perfecto. Tiene una flor azulita en primavera que es inolvidable y, como les dije, control biológico extraordinario porque tiene nectarios, acceso a néctar y polen para moscas de las flores que tienen aparato bucal cortito. ¿Ok? Para los que tengan departamento mirando al norte, al poniente furioso, caliente, molesto, que lo odien así, esta es una planta sudafricana de una zona de Sudáfrica muy seca, muy calurosa, tiene una flor azul con blanco increíble. Si alguien tiene afinidad con el mundo de los insectos, esta es una de las salvias que se llenan de abejorros y de abejas de miel. Algunas abejas nativas también la reconocen como fuente de alimento. Tiene un olor muy especial, como incienso, cuando uno toca el follaje. Yo no la he visto nunca con plaga y de verdad tú puedes regarla sin ningún problema una vez a la semana y va a andar súper bien. Esta es otra planta que la verdad es una maravilla, pero es media compleja ella, porque probablemente hoy día la agregué porque es como es una muy buena planta porque tiene un follaje que es como un helecho y con sombra funciona bien, pero después, ahora mientras pensaba hablé el tema del viento de los ficus, esta es una planta que se podría quebrar, así que la vamos a pasar de largo. ¿Alguien conoce esta planta, la correa pulchela? ¿La han visto en la comuna, que la estamos plantando por ahí ya en algunos de nuestros jardines sostenibles? ¿Tú la has visto, Valentina, con esta cantidad de flores? ¿O todavía la tenemos tímida en la comuna? No, en todo Jorge Mate Gormaz, si los vecinos la quieren conocer, la pueden ir a ver. Entre Diego Almagro y Dinamarca hay hartos jardines con correa y están todos con flores. Florece en pleno invierno. ¿Cuál es la gracia de la correa pulchela? Y por si acaso ahí la vecina Moni nos está preguntando cómo se llama, que mandemos la lista. Sepa, no sé si es vecina de Providencia o no, pero la página web, ¿podéis poner el enlace, Valentina? Porque la página web de Providencia tiene un enlace con un montón de plantas con información. Armamos, la Valentina en realidad, que es
habla menos que yo, pero trabaja harto más que yo, para que hay que hacerle un homenaje porque es muy aperrada. Ella hizo, como se llama, una lista con un montón de plantas, hicimos un manual de plantas sostenibles. Cuéntalo tú, Val, para que sepan qué es lo que hay en ese manual. Sí, en el manual le enseñamos a hacer el paso a paso de cómo hacer un jardín sustentable y puede ser tanto en un jardín como en un macetero o en cualquier lugar. Y tenemos una guía de especies dentro del manual donde son alrededor de 110 especies para sol, para sombra y semisombra. Así que, y al final del manual tenemos también unas propuestas de combinaciones, así si ni siquiera, hasta las pueden llegar y poner, son cómo combinarlas, cómo van Oye, a distribuidas. propósito, qué bueno, ¿sabéis que se me había olvidado, Val? ¿Por qué ¿Mm? no agregamos más matrices para que los vecinos se entusiasmen y hagan mezclas de plantas bonitas? Y la tenemos que actualizar porque cada vez encontramos más plantas, así que yo creo que ya vamos a hacer la versión 2.0, pero las que le voy a enviar ahora está bastante completa, así que para Ahora, que lo la vayan. interesante, pon el link para que la gente Sí, sepa, porque nos están preguntando en dónde está. sí, Y yo lo lo alucinante es que pongo. para los que, por ejemplo, no sepan qué plantas combinar o se estresen, ¿cachai? O se agoten, hay unos dibujos que están armados. Entonces es llegar y copiar el dibujo y esas plantas, les digo de verdad, funcionan absolutamente súper bien, están súper probadas. Lo que estamos haciendo en Providencia no es producto de una improvisación. Llevamos muchos profesionales en Chile, la Jimena Nasal, mi socia la Macarena Calvo, yo, la Carola Page, Francisco Croxato, hay, Nicolás Sánchez, probablemente muchos profesionales que estamos hace mucho rato haciendo combinaciones de planta, y lo que estamos tratando de hacer es poner a disposición de ustedes parte de ese material para que obviamente ustedes también puedan hacer algunas combinaciones de planta que funcionen. ¿Cuál es la gracia de la correa? Riego poquísimo, aguanta la sequía y el calor en verano perfecto, así que vecinos que miran hacia el poniente, por lo menos cuando se estén achicharrando, tener la buena vista a una correa pulchela. Florece todo el invierno y la flor la visitan los colibríes, que eso es increíble. Así que me ha tocado ver ya colibríes en un piso 18 sacando el néctar de una correa pulchela, y créanme que es súper emocionante, por lo menos saber que el pájaro recompensó el esfuerzo con el néctar de una flor que le gusta, es una buena cosa. Poniente perfecto, seco, caluroso, lavanda francesa, lavanda inglesa, lavanda stoechas, todas las lavandas en general son plantas que andan perfecto a pleno sol. Único requisito, súper importante, mucha sequía. Las lavandas no les gusta el suelo permanentemente húmedo. De hecho, las lavandas de mi casa antigua tienen, qué horror, pero tienen, uy, qué impresionante cómo pasa el tiempo, me dan como tiritones, tienen 20 años y están espectaculares. O sea, yo no sé cuántos de ustedes conocen lavandas compactas y perfectas después de 20 años, no se han puesto palúas porque prácticamente no se riegan. Y el perfume de una lavanda que tiene poca agua, así que para el que no quiere trabajar mucho, para el que eventualmente sale de vacaciones 3 semanas y tiene alguna planta que realmente puede dejar 3 semanas sin regar, la lavanda es absolutamente una de esas plantas que tiene una resistencia a la sequía extraordinaria, extraordinaria. Buena pregunta, Elizabeth. Si necesita algún sustrato especial, la lavanda necesita a lo menos un 50% de piedra. Necesita que el agua pase, Elizabeth. No soporta el mal drenaje y tampoco le vienen bien los suelos fértiles. Una planta que se fertiliza muy poco porque si no se pone palúa. Yo te diría, Josefina, que la única precaución para podar depende mucho del tipo de lavanda que tengas, porque en este caso puntual, que es la lavanda francesa florece todo el invierno como los dioses, es de día de ciclo frío. Entonces yo podo mis lavandas francesas, las podaba porque este año se quemaron, en mi casa hubo 8 grados bajo cero, así que las pobres lavandas quedaron carbonizadas, las lavandas francesas, pero lo que yo hacía era podarlas en noviembre, después de que terminaba el invierno y la primavera, que tienen una floración atómica. ¡Pah! Llegué, como se llama, y la podé. Se redondean, por si acaso, se cortan la flor y un poquito más de la flor. Y paluda significa, María José, que la planta, en vez de estar como compacta y llena de hojitas, se transforma como en puros palos secos, como con hojitas en la punta. A eso le llamamos una planta paluda, ¿se entiende? Se ve fea, ¿cachai? Como pelada de abajo y después con ¿cómo se llama? Con hojitas arriba. Hoy están preguntando algo entretenido que tiene que ver con lo que vamos a hacer en el segundo semestre.
¿Leíste la pregunta de la Milena Espíndola? Sí, ahora nuestro foco es concentrarnos en estas grandes paños de pastos que son residuales, que, como en los bandejones centrales, los bordes de plaza, y esas partes ya vamos a intervenir este segundo semestre. Estamos en proceso de la licitación, de nuestra segunda gran licitación de jardines sustentables, y nuestro foco va a ser ese, quitar todo el pasto residual, que nadie lo ocupa como para recreación ni para nada, Así y nos que vamos a transformar. no estamos del todo seguros porque uno de los candidatos es, como se llama, de hecho, Diego Almagro. Así que ahí estamos viendo con la alcaldesa cuáles son los lugares donde hay mayor impacto desde el punto de vista del ahorro de agua, porque acuérdense que acuérdense que este es un plan que se va a demorar algunos años en que podamos, como se llama, llevarlo a cabo, pero tenemos que concentrarnos, y en eso, por favor, apóyennos, en los lugares donde realmente el ahorro de agua sea mayor, porque queremos que de verdad no haya racionamiento, y obviamente ayúdenos ustedes también con el esfuerzo individual, que es súper, súper importante. Poniente perfecto, se me pasa una ídola de las plantas que aguantan la sequía, el romero rastrero y el romero arbustivo. Es alucinante para aguantar la sequía, extraordinaria. De hecho, tiene una gracia cuando tengan mucho sol. El romero funciona perfecto para todos los que quieran hacer papitas con romero, agüita de romero, bañarse con romero, que para la piel es espectacular. El romero arbustivo es una planta que necesita pleno sol. A eso se adaptó. Y además de necesitar pleno sol, acuérdense que es re importante un drenaje que sea como los dioses. Pleno drenaje. Es una planta igual que la lavanda, para poniente perfecto, con mucha, como se llama, piedra, para que tenga muy buen drenaje. ¿Ok? Rosita, Rosita, bien escandalosa me salió la Rosita, como pueden ver. ¿Ok? Estas son la familia de las salvias. Están un poco desordenadas porque tenía las cosas por orden alfabético y fui agregando un montón de plantas. Para todos los que amen, ¿cómo se llama? Los colibríes, las salvias son una de esas plantas o de flores que se llenan de colibríes. Hay algunas variedades, de hecho, que están en flor ahora, como la salvia involucrata, que es de invierno, la salvia leucanta, que es de invierno, que está llena de flores y por lo tanto llena de colibríes. Y es súper emocionante para el que le guste ese tema, ver ahí a los colibríes sobreviviendo y sacando su polen, perdón, su néctar durante los meses, como se llama, de invierno, cuando vuelven al valle. ¿Esta planta la reconoces, Valentina? Sí, esa ha sido uno de los grandes descubrimientos que hemos tenido en los jardines sustentables. La primera vez que la plantamos fue en Jorge Mate Gormaz, uno de nuestros pilotos, y ha sido una planta que tiene una resistencia y la duración de la floración es impresionante. Se llena de abejas, de abejorros, es impresionante. Efectivamente, la Cufea equipétala, que le llaman hierba del cáncer, porque de hecho la ocupan para los tratamientos de cáncer, es una planta de origen mexicana, con una resistencia a la sequía que no se puede creer, verde alucinante, se muere lo linda que es la planta y como florece, fácil de cultivar, necesita buen drenaje, si tiene temperatura florece prácticamente todo el año, es de las plantas que vimos con más abejorros y abejas durante el fin del verano, y además varias abejas nativas la reconocían como fuente de alimento. Así que es una plantaza. Esta te diría Elieta, no sé, Eliet es tu nombre o no, porque Eliet Arias, no sé si Elisa o puede ser, bueno, no sé si es Eliet, da lo mismo. Esta es una planta Eliet que tú podrías ocupar para muros verticales, que no debería tener absolutamente ningún problema, porque además tiene bastante resistencia a la sequía. Esta otra planta extraordinaria, como se llama, la Cufea equipétala, es una planta que por ahora nos está costando conseguir, pero a poco se va masificando. Buena pregunta, porque la trae la persona que nos está construyendo. No tengo claro de qué lugar, pero ya les vamos a conseguir el dato. Salvia guaranítica Black and Blue, tremenda salvia para los que tengan sombra. Esta le va muy bien en sur, muy bien en oriente. Colibríes extraordinarias, follaje verde intenso, precioso, verde, lustroso. Aguanta todo tipo de podas. Si se les baja y la chiripiol que la podan a ras, rebrota, florece prácticamente todo el año. Es una belleza. Vivero Pocochay. Este sí que te puedo dar el dato. Extraordinario.
¿qué plantas aconsejas para jardín de invierno para colocar en macetas, poca luz, nada de sol? Te diría que si quieres tener flores, probablemente las clivias podrían eventualmente con poco luz, con poco sol en realidad, pero con algo de luz, llegar a florecer. Es una planta muy, muy bonita. La clivia manicata, una flor naranja y algunas amarillas también, preciosa. Y las aspidistras. En general, busca una planta, Marta Luz, que tenga una hoja muy grande y muy oscura, tipo un filodendro, una aspidistra. En general, las plantas que tienen hojas grandes y oscuras son plantas que en general soportan bastante bien la ausencia de sol. Poniente perfecto, oriente perfecto, lirio, iris germánica y para vivir clivias, Carmen, a principio del otoño, ya es un poco tarde. El lirio, iris germánica, extraordinaria planta, pleno sol, sin ningún problema. Para orientación norte también, si es que no tienen techo, pero en general lo ideal es que el lirio reciba sol durante el invierno, que es cuando hace su ciclo. Así que les diría que yo lo pondría en oriente, en poniente y en norte sin techo, para que reciba una buena cantidad de sol directo. Hay un montón de cultivares distintos, distintos colores. Yo creo que el lirio es de las plantas rústicas y realmente linda, a mí me encanta. Este es un orégano que es la Evigatum, que es como se llama un orégano ornamental, precioso. Esta otra de las plantas que estamos ocupando en Providencia, mucha gente lo cortaba pensando que era orégano de comida, pero no es orégano de comida. De hecho, es un orégano ornamental extraordinario para atraer insectos benéficos para el jardín, florece todo el verano, muy fácil de cultivar, realmente una belleza, así que se los recomiendo. Es lo más lindo y también aguanta mucha sequía, norte sin ningún problema. Sí, les diría que el norte no tiene problema, oriente y poniente, ojalá. La salvia superba es una salvia bajita que necesita, les diría que oriente-norte, no tan poniente podría darle un poquito más de problema. Yo les diría en general a todos los que tienen departamentos que miran hacia el poniente, yo les sugeriría o recomendaría que tendan a ocupar más bien plantas que tengan follaje gris. Todas las plantas que tienen follaje gris, como se llama, son plantas que les va espectacular cuando uno está haciendo jardines que miran hacia el poniente. Esta es una planta también re bonita, que florece en pleno verano, en poniente le va a ir espectacular, aguanta mucho sol, en oriente también, y la verdad que hacia el norte, sin techo, le va a ir bastante bien porque necesita mucho sol directo durante los meses de verano, no le gusta nada la sombra, lo bueno es que atrae mucho control biológico, esas plantas les va a encantar. Este es un bulbo muy sencillo, la anémona coronaria es un bulbo muy fácil de conseguir, lo venden en los home centers, lo venden también en algunas semillerías en el centro de Santiago, que no voy hace algún tiempo, y la anémona coronaria florece en primavera, pleno sol, en poniente, en oriente sin ningún problema, y en norte, porque le va a llegar el sol durante todo el invierno, que es cuando esta planta está activa, sale una flor azul, las mías están empezando a florecer, que es realmente un espectáculo, hay roja, hay blancas, hay magenta, hay rosada, les va a encantar. El pino ciprés Claudia es de los pocos pinos que le va a ir pésimo con el trasplante. Pésimo, pero cuando digo pésimo, pésimo, porque es una planta pionera. Te digo que es bastante probable que se te muera. Para que tenga la menor posibilidad de muerte, yo te diría que en general yo lo trasplantaría a fines del verano, en otoño, tipo abril, cuando empieza como su ciclo, porque es de ciclo frío, una planta mediterránea, pero hazte la idea, Claudia, que es bastante probable que se muera, para que no te frustre en caso de que se muera, ¿ok? Norte y poniente, pleno sol, Caryopteris clandonensis, vivero Puyayi, color espectacular, fin de otoño, abejas, increíble, no se puede creer las abejas que le llegan. Impresionante. A propósito, tu pino ciprés Claudia es el ciprés siempre verde, ¿no es cierto? Un macrocarpa o un pino, como se llama, porque podría ser un ciprés calvo también, que es una planta distinta. Y respecto del comentario de la María José que está hablando que se le murió su pino, en general las tuyas y casi todas las coníferas necesitan de muy buen drenaje. Normalmente muchos de los pinos que se secan de golpe son enfermedades radiculares.
cuando ustedes observan que una planta se coloca como completamente fea entera y se seca entera a un viaje, siempre es o casi siempre un problema del sistema radicular. Así que ojo con eso, denme un segundo. Ya, ahí que parece que Rosita se estaba peleando ahora con la Rita. Drenaje, lo que les dije, ¿cómo se llama? Probablemente se murió por problemas de drenaje, le vino algún hongo radicular, ¿ok? Puedes trasplantar una fucsia ahora sí, porque la fucsia es absolutamente fácil. No es una planta muy rústica. Yo te diría, Carmen, pégale una buena poda drástica y las puntitas que puedes, aprovecha de hacer plantas nuevas. Caryopteris, bueno para traer abejas, abejorros, florece al final del verano, norte o poniente perfecto, ningún problema. Anda perfecto para balcones, terrazas, maceteros, siempre y cuando tenga un muy buen drenaje. ¿Ok? Para los que les guste el nativo y el control biológico y tengan departamento mirándose el poniente, el Eryngium paniculatum es una planta nativa en ese sentido estricto. Pocas plantas atraen más control biológico que el Eryngium paniculatum, la chupalla, fácil de cultivar, fácil de que crezca, es espectacular, súper sencilla, realmente funciona espectacular. Así que se la súper recomiendo, el Eryngium paniculatum, súper fácil. No tengas susto de podar tu fucsia, rebrota súper bien, Carmen, palabra de jardinero, para que no te asustes. Uy, perdón, que acá le embarré. Ahí sí. Otra planta buena para los del poniente y el norte, la salvia rusa. La Perovskaya atricipifolia la van a ver también en nuestros jardines en, ¿cómo se llama? Providencia. Tiene una gracia, agua prácticamente cero, poquísima, viene de una zona del mundo muy seca, florece durante todo el verano, abejas, moscas, mariposas, les fascina, tiene el color de una lavanda, pero se poda todos los años, así que cuesta muy poco mantenerla compacta y bonita. Para los que tengan, ¿cómo se llama? Departamento mirando al norte o al poniente con mucho sol, esta planta tiene follaje gris, eso indica que la radiación fuerte no la complica, y para hacer hijitos de tu fucsia, imagínate que esto es, aprovechando, se me echó a perder una llave de la casa, así que imagínate que esta es tu fucsia y que esta es una rama. Lo que hace es, cortas la rama y el pedacito que sacas, le sacas un par de hojitas, le dejas 2 pares de hojas y la colocas, como se llama, en una cajita con arena, envuelta como con una bolsita plástica en un lugar con mucha luz, pero sin sol directo. Le puedes poner enraizante, Carmen, y vas a hacer un montón de plantitas nuevas de fucsia. La verdad que es bastante fácil, muy simple, muy rústica, no cuesta nada. ¿Ok? Norte, oriente, Salvia Salvatore, también Vivero Pocochay, extraordinaria, fácil, preciosa, olvídate cómo florece, la cantidad de bichos que atrae, fácil de cultivar, se las recomiendo. Norte, poniente, oriente, la van a ver bastante en la comuna, una planta muy alegre, que se llena de flores, fácil de mantener, que aguanta bien la poda, poca agua, contrariamente a lo que uno piensa, muy buen drenaje, porque la verdad que cuando hay problemas de drenaje a esta planta tampoco le viene muy bien. La gaura se mueve muy alegre con el viento. Para los que tengan problemas de viento, esta es una de las plantas que no solo soporta el viento, sino que además se mueve, ¿cachai? Como que baila. Me tocó una vez armar un piso 28 y pusimos estas gauras y era increíble como me daba risa porque la dueña preguntaba si estaba temblando, porque se movían como todas sincronizadas, pero era el viento, así que nada que ver. Esta es una planta que también van a ver bastante en la comuna. Yo ocupo más bien la variedad que es como se llama, que es lila. La tulbalgia, como se llama, tiene muy buen crecimiento, muy buena floración. Es una planta muy barata que tiene mucha resistencia a la sequía, así que les va a andar bastante bien sin ningún problema. El Golden Berry Merino Montero, pero no sé tu nombre, podría ser lo que yo pienso que es un... no es un Phalaris, es un Physalis, si es que no me equivoco. El Physalis, como se llama, es una planta que normalmente se pone media feucha durante el invierno, así que no te preocupes. O capaz que se murió, pero en general yo diría que el cuidado que hay que tener siempre que uno trasplanta una planta es que uno tiene que podar
varias hojas. Uno normalmente toma una planta y la trasplanta y no se da el trabajo de podar la planta. Acuérdense que las plantas evaporan agua. Entonces, cuando uno toma una planta, ¿cachai?, y la trasplanta y rompe el sistema radicular, en el fondo la capacidad de la planta de sacar agua del suelo disminuye. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tratar de disminuir la cantidad de agua que evapora desde sus hojas. Entonces, lo que tienen que hacer es podar la mayor cantidad de la planta, un 20-30%, no le va a pasar absolutamente nada, y con eso probablemente no van a tener problema de que la planta se te muera. ¿Ok? Ojo, igual que podría ser eventualmente que tu Golden Berry esté durmiendo plácidamente porque está en invierno. ¿Ok? Otro jazmín extraordinario, el jazmín de España, fácil de cultivar, precioso, buen olor, rico, increíble, pleno sol, sin ningún problema. Para los que eventualmente tengan una pérgola en una terraza o un triage o se quieran separar de un vecino, si es que tienen una buena cantidad de sol, esta es una de las plantas que pueden ocupar para separarse rápidamente, perfume espectacular, fácil de cultivar, buen drenaje, riego 3 veces por semana y necesita un poquito de fertilidad. Yo le pondría compost un medio centímetro cada 2-3 meses para conservar un poquito mejor la fertilidad de la tierra. Y también cuidaría mucho el drenaje porque he perdido jazmines muy añosos producto de problemas de drenaje en algunos jardines. Esta es la lavanda angustifolia y existe, como se llama, una lavanda angustifolia que es enana, que es la Munstead, que estamos ocupando en la Municipalidad de Providencia, que permanece un poquito más compacta, muy fácil de cultivar, muy bonita, les va a encantar, es preciosa, se llama lavanda angustifolia Munstead. Florece durante el verano y yo te diría lo importante es podarla a fines de yo las podo normalmente las lavandas estas a fines del invierno, igual que el jazmín, Elizabeth. Yo no, depende del jazmín, porque por ejemplo si tú tienes un jazmín polianta que florece, como se llama, justo a fines del invierno, yo lo podaría, como se llama, después de la floración. En el caso de un jazmín de España, que florece durante todo el verano, yo lo podaría terminando el invierno, ¿cachai? Porque tiene algunos problemas con las heladas. Si tengo un jazmín hélice, un Trachelospermum como el que te mostré, lo podaría después de la floración en diciembre probablemente. Y la diferencia entre el jazmín de España y el jazmín polianta es que el jazmín de España florece durante todo el verano con pocas, o sea, con varias flores, pero no lleno de flores, y tiene un aroma más dulce, menos embriagador. El jazmín polianta florece, pero así lleno de flores, tipo septiembre-octubre, es de primavera súper temprana, y después no florece, tiene una sola floración, con una flor blanca muy parecida, pero una sola saliendo del invierno. ¿Ok? Esta plantaza, si quieren tener una jardinera, un macetero y quieren que chorree, esta es una planta ultra rústica, fácil, impecable, el romero rastrero, muy poca agua, mucho sol, poniente perfecto, no va a tener absolutamente ningún problema. Y respecto de lo que está preguntando la Claudia, con plantas que uno recomiende para un cerco vivo, depende mucho si tu cerco vivo tiene sol o tiene sombra. Yo te diría que el vivero Puyalli, Carolina, tiene, como se llama, y el vivero Pocochay tiene lavandas enanas. Pero volviendo a la pregunta del seto, yo te diría, si yo tuviera un seto a pleno sol, por ejemplo, yo hago setos de boldo, setos de cianoto cuando tengo pleno sol, hago setos de quillay, pero voy a tener que podar más porque el quillay crece más grande. Hago setos de varias especies a veces, en que mezclo cianotos, laureles de comer, laurel de comer, Osmanthus fragans, Osmanthus silex, Michelia figo, porque tienen un, como se llama, perfume espectacular. Yo diría que haría probablemente un seto de Osmanthus silex, Osmanthus fragans, que tienen un perfume en otoño que no se puede creer, cianoto y laurel de comer. ¿Y por qué multiespecie? Porque mientras más diversidad hay, menos problemas de plagas vas a tener, y además si tienes diversidad vas a tener la floración de primavera temprana del cianoto, vas a tener la floración de los Mantus ilex y la floración de los Mantus fragans, que no recuerdo la del ilex, pero sé que el fragans florece en otoño, con un perfume que te va a acordar de mí, que es realmente extraordinario. ¿Ok? Nos va quedando poco tiempo y hay un montón de plantas todavía que mostrar, así que vamos dándole. Parece que la María Elena quiere preguntar. María Elena, ¿queréis preguntar en vivo? Ah, no, se me acabaron las plantas. Pensé que me quedaban más. ¿Tú le puedes explicar a la Carmen Valentina respecto de cómo uno se inscribe para los jardines sostenibles?
Sí, vecinos, lamentablemente no estamos inscribiendo más vecinos para construirle jardines porque nos estamos concentrando en renovar las áreas verdes municipales. Pero si quieren una asesoría, nosotros como departamento ornato la estamos haciendo. Me pueden escribir a mi correo que yo lo voy a dejar en el chat y podemos ir a sus casas, hacerle una asesoría, explicarles cómo lo pueden hacer, pero ya por el momento no estamos ejecutando más jardines de vecinos porque tenemos que concentrarnos en renovar todas nuestras áreas. Estamos gastando mucha agua, en esa área nos estamos concentrando. Efectivamente, ahora viene el plan de renovar las áreas verdes de la comuna, enfrentando la nueva realidad hídrica, así que ahí Providencia está haciendo un esfuerzo gigantesco. Ayúdenos, por favor, no solo a difundir, sino que a cuidar. Hemos tenido una súper respuesta de los vecinos, la gente está feliz, nos hacen muchas preguntas, porque obviamente no es fácil el cambio de paradigma, ¿cachai? A veces los cambios en la vida no son tan simples, pero créanme que de verdad estamos haciendo un esfuerzo gigante por tratar de generar lo más rápido posible las mejores áreas verdes que podamos construir con mucha flor, con mucha planta, que sean lo más bonitas, pero obviamente tenemos ahí un temazo con el tema de la sequía y nos vamos a tener que concentrar en lo que nos encargó la alcaldesa, que es efectivamente disminuir el consumo municipal a la mitad. Así que nos vamos a meter firme ahí en las áreas, en las plazas. Denme un segundo que la Rosita desenchufó la lámpara. Sí, y sobre todo estamos haciendo muchos jardines sustentables. Rosa, sí, los jardines están comprometidos del 2020, eso los vamos a terminar de ejecutar. Pero como les comentaba, el resto estamos haciendo muchos jardines sustentables en las partes que el pasto no se ocupa como tal, y en los pastos que sí se ocupan, sí se ocupan como pasto y que la gente y los vecinos lo ocupan para hacer deporte, etcétera. Estamos mejorando los riegos, estamos masificando los riegos tecnificados y nos ha ayudado mucho a reducir el consumo de agua porque nos detecta la fuga en tiempo real y tenemos mayor capacidad de acción y de controlar eso, así que estamos haciendo todo lo posible para poder reducir el consumo de agua a la mitad en las áreas verdes. Estamos haciendo ahí un tremendo trabajo, la verdad que ha sido tan emocionante. Y bueno, lo que está comentando la Ángela de hacer jardines donde los vecinos nos ayuden a cuidar, eso es parte de lo que queremos en la comuna. O sea, si ya nos ayudan a cuidar, a que cuando ven gente robándose las plantas llamen a seguridad o les digan que no sean, yo siempre digo, yo todo el tiempo cuando veo a alguien robándose una planta, obviamente se lo digo, a veces hay gente tan violenta que uno obviamente trata de hacerse el leso, pero llamen a seguridad ciudadana, es el 1414, creo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí, el 1414. Para que rápidamente vayan, ¿cachai? Para que dejen de robarse las plantas, porque la verdad es realmente muy triste, ni siquiera da rabia. Y los que quieran hacer voluntariado, yo me voy a encargar, porque ahora voy a estar un par de semanitas fuera por trabajo, pero hace rato que con la Val tenemos ese tema y por eso nos estamos guardando un buen pedacito de la Loreto Cousiño para que la plantemos con los vecinos. Hace también a más vecinos conocerse, saber quiénes somos, es súper emocionante. A veces uno se encuentra con el vecino que nunca había hablado y que al final es fanático de las plantas igual que uno y se hacen amigos. Así que la verdad sería alucinante que nos encontráramos ahí en la Loreto Cauciño plantando. ¿Quién tiene alguna pregunta? Se me acabó la lista de plantas, son millones de plantas, pero me interesa que ustedes pregunten temas puntuales como hemos estado publicando hasta ahora. Sobre lo que decía una vecina más arriba sobre las torres de Carlos Antunes, todos esos jardines al interior son privados. Nosotros como municipio lo que le ofrecimos fue una asesoría y vamos a empezar a trabajar con ellos para que puedan mejorar su jardín, pero todo lo que está al interior es espacio privado. Le estoy escribiendo algunos viveros que son re buenos. Y como les comentamos en un principio, mañana sí o sí van a estar todas las clases, que son 3, que fueron de jardines de invierno, plantas de interior y que eran jardines para balcones. Van a estar las 3 en el canal de YouTube de la municipalidad.
Oye, me están preguntando por la Thunbergia, la ojos de Susana, que loco, me acuerdo que es de las plantas, Valentina, la podéis buscar después en internet, que me acuerdo que a mi papá lo volvía loco y compraba y que llevaba, y se morían las porquerías de mi papá furioso, y era porque mi papá era fanático de las plantas también. Es porque la ojos de Susana, como se llama, es una planta sensible al frío, así que es normal que a veces se nos muera. En un departamento ama el clima bien caliente, así que poniente y norte, perfecto. Te diría que también en primavera, les diría, perdón, que en oriente probablemente debería andar bastante bien también, pero si tuviera que elegir algún lugar, yo creo que poniente, estoy pensando en la casa, sí, poniente, definitivamente con un muro que se caliente, como que le gusta el calor. La verdad que es bastante sencillo. Yo te diría, taller de plaga y pesticidas naturales es algo, María, que no me manejo tanto, porque la verdad que yo ataco el problema como antes de que llegue, que tiene que ver con no sé si han visto, para los que han ido a Pocuro, etcétera, muchos de los jardines que armamos, van a ver que las plantas no tienen plagas, y eso tiene que ver con que la comunidad vegetal, eso quiere decir que la asociación de plantas contiene plantas que, entre otras cosas, además de belleza o tolerancia a la sequía, etcétera, tienen atributos que son interesantes para el control biológico, que normalmente tiene que ver con polen y néctar. Atraen los insectos que se hacen cargo de las plagas. Yo te diría que la primera respuesta para no tener plagas tiene que ver con tener la mayor diversidad posible. Mientras más diversidad hay en un jardín, menor es la cantidad de plagas. Tener un drenaje extraordinario, porque una buena parte de las moléculas ¿cómo se llama? Que se necesitan para construir las defensas, porque las plantas tienen mecanismos de defensa muy sofisticados, necesitan, en primer lugar, microbiología, así que hongos y bacterias benéficas que vienen en el suelo para generar algunas moléculas, y sistemas radiculares que sean Schwarzenegger, que tengan muy, muy buen movimiento de oxígeno en el suelo. Así que el drenaje, como les dije a toda la clase, ya alguien lo dijo y me dio risa, porque me recuerda mucho algo que me decía un profesor inglés que admiro mucho, y me decía todo el tiempo drainage, drainage, o sea, drenaje, drenaje, drenaje. El drenaje es lo más importante, drenaje, 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 porque en general las plantas, no todas, pero muchas se han adaptado, sobre todo las que soportan la sequía, a crecer en condiciones donde el drenaje es bastante bueno. ¿Ok? ¿Quién más tiene alguna pregunta? ¿Cómo ingresar a YouTube? Le mando el link. Le mando el link. Ya, mándale a la Carmen el link para que sepa cómo ingresar. O se publica ahí en el chat. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Gracias, Yula. Oye, yo encantado de compartirle el conocimiento de las plantas. O sea, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me encanta hablar de plantas. Bueno, poner cáscara de huevo. La cáscara de huevo es extraordinaria, Paula, sobre todo para cuando las mezclas que yo ocupo, alguien preguntó por cactus y suculenta, y no es mi fuerte, sin embargo, cultivo un montón de cactus porque me encantan. Y lo que yo hago es ocupar un sustrato que es, ocupo bastante maicillo con piedra y cáscara de huevo. Así que me da risa que me preguntéis por la cáscara de huevo. Y para los que tengan problemas con las babosas y los caracoles, colocar, como se llama, cáscara de huevo molido. Para los caracoles y las babosas lo odian, es espectacular. Para mejorar la tierra en un macetero grande, yo te diría que ir agregando de tanto en tanto compost va a ayudar un montón, porque el compost tiene, entre otras cosas, biología, y también no le hagan el quite a las lombrices. Es súper interesante aplicar un poquito de compost y un par de lombrices para que les ayuden a descompactar el suelo. Te diría también que cubresuelos para suelo arcilloso, el Liriope muscari va a andar perfecto. Les diría que la Lysimachia numularia, que es uno de los cubresuelos que les mostré, siempre que no tengan demasiado sol, también les va a andar bastante bien, porque tiene, como se llama, tolerancia a los suelos bastante saturados. La Yuga reptans también anda bien siempre y cuando haya algo de sombra. Ojos así con los caracoles. Y respecto a las bugambilias, yo les diría, es normal que en esta época del año las bugambilias estén un poco pobretonas. Te diría que no se sorprendan si es que ven que las bugambilias no están con todo el vigor que ustedes de alguna forma quisieran. Lo que sí les diría para que estén bien, pleno sol, acuerda de tener algún macetero relativamente grande. Es súper importante que sea grande, porque van a necesitar bastante sustrato, porque crecen bastante grandes, y las bugambilias al poniente les va espectacular, porque es una planta que realmente en el trópico con 40 grados le da perfecto, en California, en Arizona, impresionante, crece enorme, no se puede creer lo bien que le va. Por lo tanto, un buen macetero
Ojo, eso sí, acuérdense que hay que ser muy cuidadoso con el tema del peso. Y respecto a tu pregunta, Josefina, que tiene que ver con las lavandas palúa, en general les diría que no les va tan bien a las lavandas con la poda drástica. Podrías intentarlo, pero en general te diría que uno las termina cambiando. ¿Ok? Y respecto a las plantas colgantes, las fucsias colgantes son alucinantes. Hay un montón de begonias que cuelgan que son alucinantes. Hay helechos que también cuelgan que no se pueden creer lo lindos que son. El Convolvulus sabatius, la verbena, el romero rastrero, si tienen pleno sol, les va a ir espectacular con eso. Cuelgan y son una maravilla. Si tienen sombra, las plantas de la familia de los sisus, el sisu antártica, espectacular como cuelga, una maravilla. Otra planta colgante, la hiedra. Hay una hiedra, la Hedera helix, la típica hiedra inglesa, la hiedra verde. Hay unas variedades que son enanas, que tiene el vivero Pocochay también, que yo le compro mucho, que es una belleza, porque además es un cultivar muy poco vigoroso, por lo tanto crece como lento y es una preciosura. Y te diría eso, esencialmente. La mala madre también, a mí me encantan las cintas. Las verdes no me gustan tanto, las que son como que se llama las variegadas, pero las verdes las encuentro preciosas. De hecho, las hierberas se pueden sembrar en primavera sin ningún problema. Si vives en un lugar donde no hay heladas, podrías sembrarla a partir de ahora, no tienen ningún problema, germinan siempre que haya algo de temperatura. Pueden quedar en una ventana norte, por ejemplo, que reciban sol directo y con eso las puedes sembrar ahora y no van a tener problemas. Acuérdense que la hierbera es una planta sudafricana que le tiene mala al frío y también a los problemas de drenaje, ¿ok? Así que ojo con eso. Las clepias, Giula o Julia, no sé, Giulia, diría que, me imagino que es la flor de la cera, ¿te refieres a eso? Diría que es una planta muy rústica, que necesita, como se llama, drenaje. Te diría que le vendría muy bien que le agregues compost. Agrégale medio centímetro de compost una vez por mes durante varios meses, porque probablemente una planta que se ve muy mal suelo arriba es porque suelo abajo está hecha pedazos, tiene el motor funcionando mal. Así que Giulia, dale con, ¿cómo se llama? Con el compost, le va a ir espectacular. Y te diría que si tenía alguna vecina o tú misma tenía una vermicompostera, el lixiviado de humus le va a ser increíble. La hiedra cardenal, podarla siempre en otoño. Perdón, a fines de verano, para que tenga una floración alucinante durante todo el invierno. Así que estoy hablando de que Sonia, yo podaría, perdón, era la Sonia, sí, Sonia, yo podaría tu cardenal, que me fascinan los cardenales, en marzo. Te diría que muy buen sol durante todo el invierno, les encanta el sol, no demasiada agua, riego 2 veces por semana, muy buen drenaje, una belleza. Y los tréboles morados con el frío, yo tenía, chuta, estoy pensando que he tenido siempre tréboles morados en interior, no sé cómo les va en exterior, me tendería a pensar, porque en la casa de mi abuela había una maceta afuera que con el frío desaparecían y que volvían a aparecer después cuando llegaba de vuelta el verano. Y si probablemente el frío es demasiado frío, ojo con las heladas, pero tengo toda la idea, no estoy seguro que alguien me corrija, que rebrotan después en primavera. Y para podar el cardenal yo lo podaría en marzo, principio de marzo, porque el cardenal es una planta de ciclo frío, es de hecho una planta sudafricana que hace el trabajo, como se llama, durante el invierno y florece espectacular en primavera, brota en invierno, increíble. Eso significa que la poda yo la haría en marzo, cuando está terminando el verano, para que se ponga, como se llama, a podar firme. ¿Ok? Vecinos, tengo la voz, estoy empezando a sentirla un poco agotada porque no he parado de hablar estas 2 horas. Les propongo que lo dejemos hasta acá. Vamos a hacer más ciclos de talleres para que no se preocupen. Cuenta tú, Valentina, de todas las cosas alucinantes que estamos pensando ahí de hacer en el municipio. Sí, queremos hacer hartos talleres, les vamos a ir informando a sus mails y por redes sociales para que estén atentos. Y queremos también hacer hartas clases en plazas, parques, invitarlos a plantar, eh, que nos ayuden a hacer labores de mantención, etcétera, para que vean qué es lo que estamos haciendo en Providencia y también para que sea más entretenido y nos conozcamos. Sí, la verdad que, ¿te acordáis cuando plantamos Jorge Mate, que estuvo alucinante? Sí, súper bueno. Lo pasamos tan bien. O sea, plantamos todos juntos, plantamos de una patada. Oye, déjame mostrar algo alucinante. ¿Me dejáis mostrar la última cosa, Valentina? Aunque esté Sí, con la voz obvio, cansada. obvio, Porque, obvio. miren, les voy a mostrar una cosa increíble.
A propósito, Valentina, de la poda de los vecinos de Jorge Mate, que dejaron así como hecho pebre. Pero mira lo que preparé para que la gente sepa lo alucinante, porque miren, lo que estamos haciendo en Providencia es bien interesante desde un montón de puntos de vista, pero diseñamos unas comunidades vegetales y eso tiene que ver como con comunidades vegetales, es finalmente un montón de plantas creciendo juntas en el fondo. Y como sabemos que el mantenimiento nuestro, el mantenimiento municipal, no siempre puede ser todo lo bueno que uno quiera, porque no tenemos mano de obra calificada, etcétera, y porque al final te acuesta un mundo entre todo lo que pasa, suele ocurrir que muchas veces uno hacía jardines y de tanto en tanto andaban no tan bien, con plantas que se ponían feas, que se ponían media feuchas, etcétera. Entonces diseñamos un tipo de comunidad vegetal que se llama de reiteración traumática, y te separé estas fotitos después, Valentina, para que se las vayamos mostrando a los vecinos nuevos, para que vean el mundo alucinante de las plantas y las adaptaciones que tienen. Esta foto se la conoce, se está viendo en la pantalla, Val. Ahora sí. Miren esta una vecina de la comuna en uno de los jardines sostenibles que hicimos con la alcaldesa. Acá plantamos con los vecinos, fue alucinante. La verdad que fue una experiencia muy emocionante. Y la instrucción que tuvimos que dar, o que para el mantenimiento, fue que una vez al año, y eso era el 15 de agosto, había que podar todo a la altura del tobillo. O sea, una vez que viene la poda, quedó así. Esta fue la poda que le mandaron un poquito antes de tiempo los vecinos. Uy, se me perdió la foto, perdón. Perdón que la vuelvo a abrir. Uy, ¿cómo se gira esta cuestión? Dame un segundo. Ahí, perdonen, que se me giró la foto. ¿Qué les parece el aspecto del jardín después de la poda? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué les parece? Lo masacraron. Un desastre. Lo va a sacar. Casi Efectivamente, mataron. ahora, ¿qué opinarían? ¿Les parece muy loco que les diga que lo que los vecinos hicieran era lo que había que hacer? ¿Qué opinan de esa respuesta? Increíble. Eso fue el año pasado, que quedó igual hecho pedazo. Podamos el 15 de agosto. El 6 de septiembre, fíjense la diferencia, en 3 semanas de esto que quedó masacrado, porque quedó masacrado, ¿Qué pues, lo masacraron? fíjense 3 semanas después, ¿ven una diferencia? Sí. Otras plantas. No hemos plantado nada, son las mismas plantas. Ah, Y fíjense en esta foto que es el 23, o sea, poco después de un mes de que lo masacraron. ¿Se ve que brotó? sí. Qué impresionante. Sí. Esto es cuando uno entiende cómo funcionan las plantas. En el mundo de las plantas, el evento traumático, que es cuando a alguien se le pasa la mano con la poda y hace pedazo el jardín, podría ser que alguien se lo come o eventualmente una poda, etcétera, existe, y hay un montón de plantas que tienen la habilidad de rebrotar. Todas las plantas que elegimos en Providencia tienen esa adaptación. Eso significa, como se llama, que si eventualmente uno agarra y deja la crema con el jardín, da lo mismo, porque las plantas recuperan su aspecto inicial, porque es normal que eso ocurra. Qué impresionante. Entonces, imagínense lo alucinante que es eso. Entonces, eso es lo emocionante, cuando uno empieza a entender y a mirar las plantas y a entender todos los atributos alucinantes que tienen y los ocupamos a favor nuestro, realmente podemos hacer jardines que son una belleza. Así que en eso estamos, ayúdennos, apóyennos, difúndanlo y sean ustedes también parte de este proceso, ayudándonos en las plantaciones, en los mantenimientos. La verdad que va a ser realmente súper emocionante conocernos y poder transformar Santiago, como dice la alcaldesa, que me mira y se ríe y me lo dice siempre. ¿Por qué no transformamos Providencia en un parque nacional? A propósito de que le hice el comentario una vez, y estamos empeñados en eso. Vamos a transformar Providencia en un parque nacional, pero para eso los necesitamos a todos ustedes, ¿ok? Ya sirve. Así que eso. Muchas gracias, Providencia y vecino. Santiago, parque nacional. Gracias, vecinos, por asistir. Así que Gracias. se agradece mucho. Gracias, muy lindo, gracias. Encantado, Sandra. Lo que necesiten. Muchas Muchas gracias gracias. por todo. Gracias, Encantado, muchas gracias Susana. a todos.
Gracias. Gracias, Ceci. Gracias. Gracias por participar. Gracias. Gracias, Muchas Gloria. gracias. Gracias por Gracias. preguntar. Buenísimo. Gracias. La Carla fue la primera que entró hoy día, Gracias. primeriza, así que gracias por asistir, Carla. Ujú. Fuiste la primera que aprendió. Aprendimos Gracias, Sonia, mucho, también. gracias. Encantado. Yo soy de Temuco, me llamo Susana y soy de Temuco, y un gran ejemplo, en verdad, me impresionó. Susana, un placer, y la idea es replicar, acuérdate lo que dijo, mira, la alcaldesa dijo una cosa que es real. Todo el material que se paga con impuestos es material público, así que todo el material que necesiten de lo que hemos hecho en Providencia está disponible para el que lo necesite, porque la idea, como les dije, es transformar nuestro país en un parque nacional, encontrarnos a través de las plantas y conocernos, ¿cachai? Y ser más felices, y también reponernos de todo lo difícil que fue el tema del encierro, el coronavirus, ¿cachai? Así que estamos empeñados en que las plantas nos ayuden ahí a andar mejor. Así Por que eso gracias todos y nuestros difundan y manuales, participen. por eso todos nuestros manuales están libres para todos, para los vecinos, para cualquier vecino de cualquier comuna, están disponibles, y lo mismo que las clases están libres para que todas las puedan ver y verlas una y otra vez y aprender, y si ustedes se las quieren mandar a sus familiares, a sus amigos, nosotros felices con que difundan esto. Fantástico, muchas Muchas gracias. gracias. Y vamos a seguir dándole firme a las clases para que queden, pero eso sí, Sí. no se pongan tan buenos porque me van a dejar sin pega. Así que pónganse buenos, pero ni tan buenos, porque si no me voy a quedar sin pega.